Las arenas de Dunkerque, las de la playa de Dunkerque, son muy profundas. La mayoría de los bombardeos no funcionan porque las bombas explotan debajo de la arena a muchos metros que ya no... Y esto lo comenta Churchill y dijo que seguramente de no haber sido así la playa hubieran perdido. Y sí. Teniendo en cuenta que Inglaterra en ese momento está jorobada de cojones, que van a los museos y sacan las armas de los museos. Estoy hablando de mosquetes, estoy hablando de espadas medievales, de mazas de... Inglaterra en ese momento está jorobadísima. Lo dice Churchill en el discurso, cuando dice el discurso este de lucharemos en las playas y en los campos y nunca nos rendiremos. Dice, y lucharemos como botellas de cerveza rota porque es lo último que nos quedará. Bienvenidos a La Voz del Norte, bienvenidos a un nuevo episodio. Y yo creo que en esta ocasión ya toca hablar de nuevo de historia. Tengo a mi lado a Tomás, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Preparado? Cansado. Otro día más. Cansado, ¿eh? Estamos grabando un poco tarde hoy, ¿eh? Estamos grabando un poco tarde. Los estudios, que es lo que tienen. Pues, bueno, como siempre, vamos a empezar, ¿no? Nuestro menú para hoy, ¿vale? Va a ser un poco de actualidad, ¿no? De guerra, sobre todo. Palestina, Israel, Ucrania y Rusia. A ver si ya pasó algo nuevo, bueno, ya me dices ahora. Y luego, pues como hicimos en un podcast que era el 7, bastante conocido para los que nos siguen, vamos a comentar algunas curiosidades, algunas anécdotas, algunos sucesos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Tenemos una cosa especial, pero cuando empezamos con las curiosidades. Así que permanecer atentos. La putada es que solo lo van a ver los de YouTube. No, avisamos. O sea, porque igual hay gente que abre el vídeo pero se lo deja de fondo. Ah, vale. Entonces, para aquellas personas, avisamos y que digan, vuelvo. Dejar de estudiar o de trabajar y mirar eso, ¿vale? Bueno. Pero bueno, vamos a meternos ya. No sé por dónde quieres empezar, por qué guerra quieres empezar, si por Palestina, Israel, Ucrania y Rusia. Igual mejor por Ucrania y Rusia, ya que es lo más... A ver, tema Ucrania y Rusia. Habían empezado la contraofensiva, que lo comentamos en uno de los podcasts anteriores, ya ha terminado. Y no han conseguido por tierra, no han conseguido hacer prácticamente ningún avance. Se estaban los rusos jactando bastante de ello. Por mar, Rusia ha perdido la supremacía, les hundieron... Por mar ha perdido la supremacía. Tienen superioridad naval, pero no tienen supremacía naval, que... Claro. Les reventaron, atacaron Sebastopol hace 3 meses, una cosa así. Pero la flota ucraniana. Con misiles. Con misiles, Tiraron misiles y le dieron a uno de los submarinos de la clase Kilo, que había 4, si no me equivoco. Si hay 4, sí, eran 4. Y uno parece que no se sabe muy bien si estaban en reparaciones o qué. Pero bueno, de momento en el peor de los casos para los rusos les quedan 2, en el mejor les quedan 3. Y les destruyeron también un barco tipo Ro-Ro, que son barcos de desembarco, pues así muy grandes, muy grandes. Llevan vehículos y tal, abren la rampa, la famosa rampa, se retiran a toda velocidad. Sí. Les destruyeron uno ahí y otro en Novorossiysk, creo que lo pronuncia bien, que es el otro gran puerto, que es lo que estábamos usando un poco de base aparte de Sebastopol, porque Sebastopol está a tiro de, como se ha visto, de Ucrania. Y ahí les destruyeron otro barco Ro-Ro. Y bueno, lo cierto es que ahora mismo los rusos no pueden hacer mucha cosa, sobre todo porque hay una serie de plataformas petrolíferas que estaban abandonadas. Vale. Y las han conseguido tomar los ucranianos. Las consiguieron destruir. Y ahí tenían antenas, radares y todo esto. Y claro, se quedaron sin alerta temprana y les consiguieron colar los misiles. Sí. Y luego hay drones submarinos, no sé si habéis visto los vídeos, son espectaculares porque parecen lanchas de estas, desembarco, de lanchas rápidas. ¿Se podrá poner el vídeo por ahí? ¿Tú crees? Pues igual, por el copyright, más que nada. O igual me lo tumba. Sí, se podrá poner. Sí, ¿no? Pero son lanchas tipo Zodiac, y que hay vídeos de que se están acercando, que les están disparando con las ametralladoras, ni los cañones ya de... pues no sé, están desde luego los ucranianos con el tema de los drones están siendo... Vi algún vídeo de drones que en plan los alemanes en la Segunda Guerra Mundial tenían un dron entre comillas que se llama el Goliath. Los que saben de la Segunda Guerra Mundial, era un cacharro pues, de este tamaño más o menos, con orugas, y lo que hacían era los lanzaban contra carros de combate, contra infantería y explotaban. Y esto es algo parecido, son pues tipo Terrenator. Una bomba. Y se lo meten por debajo de los carros soviéticos. Anda. Y los... No sé hasta qué punto pueden... O sea, tiene que ser una carga explosiva bastante gorda porque por debajo los carros, dentro de lo que cabe, están bastante blindados para evitar minas y tal. Pero bueno, en general lo cierto es que
Hombre, va mal. Lo que comentábamos en unos podcasts pasados, Rusia, al no haber podido derrotar ya a Ucrania, ha perdido. Ahora tendrá pues que intentar ver cómo sale mejor porque todo esto. Ahora, bueno, las famosas lluvias otoñales, ¿no? Que la Rasputitsa. Pero ahora con los meses invernales, claro, me entiendo que el lodo, o sea, fango, barro se va a congelar, ¿no? Entiendo. Y ahí, ¿en qué contexto, en qué panorama, qué van a hacer ambos países? La Rasputitsa, que fue también lo que les afectó tanto a Napoleón como a los alemanes cuando invadieron, es este fenómeno que se produce con las lluvias, que forman unos barros terribles. Que para un ejército mecanizado, ¿no? Cruzar por ahí. Para un ejército, las orugas pueden pasar más o menos y las ruedas no. Las ruedas quedan completamente enfangadas. De hecho, los alemanes tenían muchísimos problemas incluso con los carros, porque lo que decíamos, era un ejército hipomóvil. Los carros, tenían que llevar unos carros especiales que se llamaban Panjewagen. Creo que lo... Panjewagen, sí, me acuerdo de esa palabra. Que esos eran carros muy ligeros y esos conseguían pasar, pero el problema es eso, que las ruedas las quedan... Es imposible. O sea, veis vídeos además, y luego los soldados, quiero decir, no sé si habéis andado en barro con botas de montaña y tal, es un horror, se te pega, te queda pegado, pesas más, te cansas más y tal. Claro, con el frío se congela. Claro. Y ahí permite otra vez volver a movilizar. ¿Qué ocurre? Vamos a ver, el frente ucraniano, el 40% o 50% son ríos. Entonces los ucranianos lo tienen fácil para defender apoyándose. Claro, tienes que cruzar al otro lado y eso te expone a la artillería, te expone a ametralladoras, a tiradores, a morteros. Es muy complicado de atravesar. Y por otro lado, el resto del frente está muy fortificado. Hay zonas que están fortificadas desde 2014. Claro. Es muy difícil de atravesar para los rusos. Habían estado lanzando algún contraataque, algún ataque los rusos y tal. Estaban perdiendo bastantes vehículos, pero el problema principal es que mientras que Rusia puede permitirse todos esos, como bueno, lo de siempre, puede permitirse esas destrucciones de vehículos y tal. De hecho, llegó a haber ratio, me parece, de 1-1 de bajas. Y teniendo ese 1-1, creo que eran bajas de, vamos a decir, infantería normal de soldados para los rusos y vehículos para los ucranianos. Y eso los ucranianos no se lo pueden permitir. Claro. O sea, además de que han dilapidado bastantes batallones y brigadas en estos ataques. Comentaba, había uno de los generales ucranianos comentó recientemente, bueno, hizo una lista, ¿no? En plan, bueno, pues comentando todo lo que había que sacado. Era un poco pesimista, pero bueno, o sea, comentaba lo que había, las lecciones, ¿no? Aprendidas. Y principalmente señalaba, por un lado, que el problema que tenía Ucrania era que no conseguía sacar, o sea, entrenar suficiente personal al ritmo que estaba sacando Rusia. Ahora mismo están superados, creo que 3-1. De soldados rusos a ucranianos. Claro, el soldado ruso. O sea, creo que habían seguido. Dime. Ucrania no tenía la movilización total. La Rusia limitada o parcial. Rusia hizo una. Hubo algún cambio, ¿no? Es que la cosa de Rusia es que bajo manga había más cosas. Y bajo manga podían llegar a movilizar a cerca de 1 millón de personas. Hostia. Y Ucrania, creo que ahora tengo dudas. Se hablaba de reducir, una de las cosas que comentaba este general era reducir los requisitos para poder enlistarse, porque acabe de ser menos exigentes. Es que creo que de 12 no me acuerdo si brigadas o batallones, ahora estoy dando otra vez, pero de 12 brigadas que habían entrenado, 9 las habían entrenado en la OTAN. En diferentes países de la OTAN que les habían ayudado. Por un lado tienen el problema no demográfico, porque si vemos los números, vemos otras guerras como la guerra, por ejemplo, la de Irán contra Irak, en la cual Irak tenía peores números que Irán, aguantó 9 años. Y Ucrania está mejor que este país. O sea, pueden aguantar de temas números. Otro de los grandes problemas que tiene son los campos de minas, que se hablaba de campos de minas de cerca de 20 kilómetros. De campos de minas, que eso es infernal. Entre otras cosas, los rusos tienen una serie de vehículos que pueden disparar minas. Y lanzan minas, son como morteros. Y cae en parábola con un paracaídas y se acaban en el suelo y se entierran.
Eso te permite, sobre todo para retirarte, para cubrir tu retirada, eso es brutal. Y luego, bueno, campos de minas más tradicionales, pero bueno, son unos campos gigantescos y... Claro, deshacerlos es muy difícil porque, entre otras cosas, hay drones vigilando. Entonces, en cuanto vean a los zapadores, pues llamas a la artillería y el zapador volatilizado. Pero ese es otro de los grandes problemas. Y el tercero es la superioridad o supremacía, más bien. Está un poco ahí, más bien, no, superioridad aérea rusa. Claro, van a llegar... Tengo una pregunta, ¿eh? Dime. ¿En los famosos F-16? ¿Dónde quedaron? Consiguen llegar... No, están... ¿Llegaron ya? O sea, ¿los tienen? No, están entrenando. Están entrenando, ¿eh? Si llegan... Cuidado, porque en el mar... si consiguen utilizarlos de manera que rechacen a la aviación naval rusa y junto a la aviación... Ahora mismo Rusia en el mar solo puede utilizar los 2 submarinos que les quedan, o 3, y la aviación naval. Junto con la aviación propia del ejército del aire ruso. Si los F-16 consiguen rechazar a los aviones rusos, pues por el mar les iban a dar dragaminas, para que eso es un tipo de barco que sirve para quitar minas navales. Pueden empezar a limpiar y hacer pasillos para poder suministrarles por mar. Y también les habían dado vehículos para quitar minas, pero eso ya más contados y esos son mucho más difíciles de utilizar porque estás en un frente, lo dicho, te ven con drones, te llaman a... al final son unos cacharros, son blindados, muy grandes, son lentos para tal y los expones mucho. Y al final, pues lo que pasa es eso, se está estancando el frente, se hablaba de la Primera Guerra Mundial, de guerra de trincheras. Ucrania no ha conseguido hacer un contraataque, hacer un ataque exitoso. ¿Y crees que tuvo capacidad para realmente llevarlo exitosamente bien el contraataque? Porque ahí ya no lo sé. Como bien dijiste, tenía eso bajo la manga Rusia, ¿no? De gente Rusia tiene mucha gente, pero también han defendido muy bien y... Hombre, un ataque como el que hicieron cuando fue en verano del año pasado, que les avanzaron una burrada a los rusos, los pillaron muy a contrapié y los rusos no estaban preparados y ahora les han tenido tiempo para atrincherarse y desde luego el año que viene, el 2024, va a ser un año jodido, va a ser un año muy complicado, sobre todo para Ucrania, porque seguramente va a ser un año de acumular y esperar. Porque claro... este febrero creo que se va a cumplir 2 años, ¿no? Del inicio del conflicto más a gran escala. Y claro, me surgen dudas porque, como bien dijiste, ya se está estancando un poco el frente, ¿no? Hablaban de un poco no, está estancado el frente, hay muy poco avance. ¿Y cómo puede parar esto para ambos países? Porque claro, a ver, sí que ha habido guerras que han durado mucho más de 2 años, pero no sé... Cuanto más se alarga en el tiempo, más le puede beneficiar a Rusia o más le puede beneficiar a Ucrania. La ayuda también europea occidental a Ucrania, si va a disminuir o aumentar. Si miramos atrás en la historia, que al final es de lo que hay que hacer para intentar ver por dónde pueden salir un poco las cosas, no ha habido una guerra que haya durado este tiempo que se haya resuelto rápido. Eso es lo primero. Ya vamos 2 años de guerra aquí seguimos. ¿Qué ocurre? Por un lado, las fábricas ucranianas no están en Ucrania, están en Estados Unidos, no me refiero a que sean fábricas suyas, sino que el armamento se les manda desde fábricas que no están en Ucrania. De esta manera Rusia no puede alcanzarlas. Por otro lado, las fábricas rusas están en Rusia. ¿Qué pasa? Hablábamos en el anterior podcast de cómo Stalin movió las fábricas a los Urales. La mayoría de los complejos industriales rusos están en los Urales. ¿Siguen estando en los Urales? Entonces, claro, necesitas misiles con mucha capacidad. Pero de todas maneras es posible que se ataque territorio ruso. O sea, que se puedan alcanzar las fábricas. Claro, esto a la larga pues puede ser una ventaja en el sentido de que Rusia no puede destruir la industria ucraniana, pero Ucrania sí, la rusa. ¿Qué ocurre?
está habiendo ahora muchos problemas. Por un lado, Polonia estaba poniendo muchos problemas para la entrada de camiones porque se les hace competencia desleal, lo cual pues no me quiero meter tampoco mucho ahí, pero en cierto modo sí es verdad que se da ventajas a los, por otro lado normal, se les dan ventajas a los camiones que mandan ayuda a Ucrania. Sí. Y luego por otro lado, los republicanos en Estados Unidos están poniendo muchas pegas a las ayudas en Ucrania. ¿Esto significa que les vayan a dejar de ayudar? No. ¿Por qué? Porque se ha invertido una cantidad tal de recursos, es que no pueden, ¿no? O sea, si ahora mismo dejan de ayudarles, todo el dinero que han invertido, todo el armamento que han mandado, no ha servido absolutamente nada. Claro. Y eso los republicanos lo saben. De hecho, Trump en un momento dado, cuando estaba en Irán, intentó dejar de ayudar a Irán y se lo impidieron. Y, o sea, lo famoso es Afganistán, todo el jaleo que se armó y tal, pero no lo va a tener tan fácil si gana para dejar de ayudar, además de que no creo, porque sería, o sea, todo lo que has invertido se va. Ahora, que sobre todo lo que creo que será más probable es que presionen para que eso llegue a un acuerdo y haga unas negociaciones. Porque a Rusia, ¿hasta qué punto le interesa, no? Seguir manteniendo este tipo de conflictos. Claro, ahora es lo que te decía, Rusia ha perdido. Ucrania, que había estado siempre en su esfera de influencia, se va a ir y seguramente entra en la Unión Europea. Finlandia, que había sido, pues dentro de lo que cabe, recién en la época más moderna, dejando de lado, bueno, a partir de la Segunda Guerra Mundial, había mantenido su neutralidad. Suecia, que históricamente ha sido el país neutral, dejando de lado lo dicho en las divisiones de voluntarios y todo esto, están ahora en la OTAN. En la zona del Cáucaso, con la guerra del Nagorno-Karabaj, se le están escapando todos los países que habían estado en su órbita. Y si esto... También es muy importante ver cómo sale la conferencia de paz cuando se produzca. Pero si sale una conferencia de paz muy buena para Ucrania, a ver qué pasa con Rusia. Claro, porque yo entiendo que Rusia va a querer en la zona del Donbass. Ha llegado una conferencia de paz y Ucrania no. O igual Ucrania se contenta con mantener el resto del país, claro, ¿no? O sea, Ucrania ahora mismo, a lo que apunta Ucrania es a mantener el país entero, con las fronteras originales. Claro, y Rusia no, creo que Rusia no, pero esto es muy peligroso porque... ¿Y Crimea? ¿O ya Crimea lo dan por perdido? Crimea creo que siguen pidiéndola, aunque Crimea no la van a soltar los rusos ni de coñísimo. Yeah. Porque es un puerto, el puerto de Sebastopol es importantísimo. Y también, en cierto modo, bajo mi punto de vista, Rusia sí que tiene razón en el sentido de que Crimea no era parte de la República Socialista Ucraniana. Crimea era la República Socialista Independiente de Crimea. Lo que pasa que cuando en un momento dado en la URSS se la acaban dejando bajo la jurisdicción ucraniana, y cuando se independiza Ucrania se independiza con la República de Crimea. Pero por ejemplo a la gente que vivía ahí, Ucrania los ha puteado, les quitaron los pasaportes, el seguro médico, y bueno, ahí hay más. Tampoco me parece bien la operación que hizo Rusia de entrar, invadir y tal, pero bueno, es una zona muy complicada. Ahora bien, todo el resto del Donbass y eso debería permanecer para Ucrania, pero va a ser muy complicado. Es muy complicado de momento que se resuelva porque no hay un gran vencedor, no hay... De momento, pues eso, estamos estancados. Y sí. Y la ayuda, una cosa es que se reduzca y otra cosa es que si Ucrania vuelve a estar muy necesitada, no se le empieza a enviar otra vez en cantidades. O sea, sobre todo ahora, por lo que están más reticentes de mandar el armamento es porque Ucrania ha hecho el contraataque y no ha conseguido prácticamente nada. Hay un factor que puede pasar el próximo año, creo. Las elecciones de Estados Unidos es en 2024. Sí. Y puede ser reelegido como presidente Biden o puede salir de nuevo Donald Trump. Y Donald Trump más de una ocasión ha manifestado que con él nunca hubiese pasado esta guerra de Ucrania. Sí. Otra cosa es lo que hubiese pasado, ¿no? Esta guerra iba a pasar independientemente. Claro, pero el hecho de que Donald Trump pueda llegar a... Ya sin entrar en si es buen presidente o no, pero sabemos que Donald Trump siempre va por su cuenta en muchas cosas. Es lo que te digo. ¿Hasta qué punto va a estar ligado? Aparenta. En Irán no pudo retirar. Claro.
¿Tú crees que no podría retirarse a Estados Unidos? No le van a... Porque es que lo dicho, es que punto número 1, Ucrania no es Afganistán. Y punto número 2, las cantidades de dinero y de ayuda que han mandado no las van a... Claro. Ahora, que me puedo equivocar. Claro. Pero a mí es que es una apuesta muy arriesgada y... Yo no creo que los vayan a dejar tirados. Y luego a ver, que está Europa, pero bueno, Europa, la verdad que nuestra industria armamentística está en problemas. Está todo muy... Por ejemplo, estaban teniendo problemas con los Gepard. El Gepard, los jugadores de War Thunder lo conocéis fijo porque es un bicho que es la leche. El Gepard es un tipo de blindado antiaéreo. Creo que es SPA. Es un vehículo antiaéreo que tiene 2 cañones y luego pues autopropulsado. Estaban teniendo problemas con la munición porque son tan antiguos los bichos que la nueva munición las computadoras no las terminaban de reconocer o algo así y no encontraban a gente, porque se había descontinuado la producción, no encontraban a gente que pudiera ayudarles con el software. Y como esto, pues a ver qué pasa. Los Leopard están como se producen muy pocos o casi ninguno. Se estaba hablando, sí es verdad que se estaba hablando, me parece que Italia estaba preparándose para producir un modelo basado en el, no me acuerdo, en el A8 me parece, sí. En un modelo de Leopard, pero bueno. ¿El A8 es el que, cuál era el que tenía España? España tiene el Leopardo. El Leopardo. Es una variante del A6 si no me equivoco. El A6, vale. Pero bueno, el Leopardo... O sea, está el Leopard y el Leopardo. El Leopardo es la versión española, vamos a ver. Sí. Está la traducción casi. Sí, no. No, literal, Pero la cosa es que está creado, o sea, está construido en España. Bajo licencia, pero con modificaciones y tal. Pero de hecho a mí me gusta más el Leopardo que el modelo en el que se basa. Pero bueno, de momento, de hecho habían prometido de municiones, creo que eran de artillería, habían prometido no me acuerdo qué cantidad, y ahora han dicho que no van a ser, que solo son capaces de producir 2/3 para el plazo señalado, que era en enero, me parece, de 2024. No van a ser capaces de cumplir los plazos de entrega de las municiones. Yeah. A ver, lo bueno es que dentro de lo que cabe está despertando la industria armamentística europea, pero no, o sea, es por su cuenta. No hay muchos países que van a subir el PIF destinado a... Entre ellos España, al 2%, eso han creo. Dicho, ahora que eso han dicho. Bueno, en teoría hay unos mínimos en la OTAN, ¿no? De un PIB, el 2%, que nadie cumplía, o muy pocos cumplían. Muy pocos cumplían. Pero... Entonces, a ver qué depara el futuro. Si quieres pasamos a Oriente y a Palestina e Israel, tema delicado. Un poco, si quieres decir cómo está en la actualidad el conflicto, qué avances hubo por ambos lados, o incluso el origen, no sé cómo ves. Eso lo vamos a dejar porque sí, es complicado. Lo comentamos y yo tampoco estuve muy agudo la otra vez porque fue algo que nos pilló muy sopetón, yo no lo preparé bien y tal. Pero bueno, a día de hoy, ¿qué ocurre? Pues tenemos por un lado el grupo terrorista Hamas, que inició un ataque contra... ¿Hace 2 meses? ¿Cuántos meses ya? Que no tengo... Dani lo sabrá. Dani, ¿cuándo empezó el ataque, la guerra de Palestina e Israel? Es que hace 2 meses, ¿no? 2 o 3. Mes y medio por ahí. Consúltalo. Que mandaron esos 5.000 cohetes sobre... Sí. Que además eso es curioso porque muchos no llevaban... Eran para disuadir. Eran cohetes que llevaban... No llevaban carga explosiva. Y claro, todos estos cohetes, la firma la cúpula de hierro, que es el sistema para interferir estos cohetes, no detectó con el envío de todos estos cohetes una serie de paracaidistas y que esos lo vi que son espectaculares. O sea, espectaculares no lo digo para bien, lo digo de que es como se Hay cuela. Un vídeo en el festival famoso. Bueno, eso fue 7 de octubre. 7 de octubre. No, pues 2 meses, sí. Y pico. 2, 3, sí. Pasó el tiempo rápido. Pues lo del festival fue una carnicería. O sea, a mí se me nudo la garganta cuando... Sí. Pero bueno, desde luego el Mossad no estuvo. O sea, se supone, por lo que han dicho... Hay muchas especulaciones con eso. No sé si quieres entrar ahí. A mí el Mossad, yo cuando la gente dice que es el mejor sistema de inteligencia del mundo, yo me quedo así y digo, pero vamos a ver. Por Estados Unidos, ¿no? Está la CIA y están los servicios de espionaje chinos. Que la gente lo habla de ellos y dice... Pues, de China no se habla, ¿eh? De China no se habla nada. Precisamente eso demuestra lo eficaces que son los servicios de espionaje chinos. Claro. Y están teniendo unas movidas que aquí... O sea, la gente no lo están diciendo, pero tenían, por ejemplo, problemas en los puertos los barcos, los marineros. Sí. Porque muchas de las... Pues a ver, quiero decir...
los marineros cuando llegan a puerto, pues muchas veces se van con... Es que no quiero decir la palabra porque igual nos japanes, pero con mujeres de compañía. Cariñosas. Cariñosas. Con cariñosas. Y muchas de ellas trabajan para los servicios de inteligencia chinos. Y les sacaban información a los marineros y estoy, claro, marineros de la OTAN, de claro. Estados Unidos. Y otro problema que ha habido era que estaban contratando a muchos pilotos de las fuerzas navales de portaaviones, ingleses y americanos, los están contratando en China y que bueno, no ha llegado ninguno a trabajar porque los han procesado y están, no sé si ya salió la condena, pero los estaban acusando de alta traición contra el país. Pero legalmente eso es ilegal. Si te contratan. Creo que sí. Ya, pero por otra vez revelación de secretos. Claro. Y está viendo con los servicios de espionaje chinos, cuidado. Y luego la CIA, que la CIA es la CIA. O sea, quiero decir, tiene una cantidad de recursos que no tiene el Mossad. Que el Mossad es un buen sistema de espionaje y de los mejores. Sí. Pero mejor, aún así, aunque no sea el mejor, ponte top 5. Sí, seguramente. Que no se hayan dado cuenta de un ataque así. Lo que dicen es que sí que lo conocían, lo que pasa es que no sabían la magnitud del ataque. No se esperaban una magnitud de estas. O sea, un ataque de este tamaño. Y luego, sobre todo, lo que ha hecho Hamas, había una serie de acuerdos que estaban... el problema ha sido... Problema para Hamas. Que tanto Israel como Egipto y los países circundantes estaban empezando a acercar. Y eso a Hamas no le gustaba. Y entonces lo que ha hecho, el cálculo que han hecho, ha sido, nosotros ahora la liamos, nos volvemos para la Franja de Gaza, ponemos a los palestinos, que esto es muy importante, que yo estoy cansado, y además sí que lo hablas con gente que también te digo que dice, no, que maten que bombardeen a los palestinos, que son terroristas, y dices tú, a ver. Una cosa es el grupo. A ver. Jamás. Y otra cosa son los civiles. Jamás, que es un grupo terrorista, y otra cosa es los palestinos que están ahí de por medio, que son civiles. O sea... Pero bueno, yo la verdad que con esta guerra estoy flipando porque estoy viendo unos niveles ya de racismo y de... que son personas como tú y como yo, que quiero decir, a mí me parece que se tienen todo el derecho del mundo a defenderse, pero de una forma justificada y controlada, no coger y mandar a toda la aviación, bombardear y causar 4.000 muertos. Bueno, creo que en la Franja de Gaza más del 50% de la población... El 90% de la población se ha desplazado. Se ha desplazado. Sí. Y luego parece que está viendo, yo he escuchado cosas de fósforo blanco, que eso está prohibido en la convención de... Y que lo está utilizando Israel. Lo está utilizando Israel y se está hablando de crímenes de guerra tochos. Y en parte Netanyahu busca alargar la guerra porque, claro, cuando se meta la... O sea, va a haber una inspección. O sea, una inspección, no una... No han entrado, ¿no? En la franja, solo están bombardeando. Sí, no, ya han entrado. La están viendo. Pero va a haber una delegación que va a ir a investigar si hay crímenes de guerra y, claro, se les puede meter un palo bastante gordo por el... Sí, pero al final eso quién lo vigila, ¿Estados Unidos? Y si son aliados... Estados Unidos ya está diciendo que, a ver, claro, esto hay que hablar. Estados Unidos está sacando las tropas, tanto está sacando las de Europa como de Oriente. O sea, como de Oriente, de Oriente Medio. Sí. Con lo cual les ha pillado ahora mismo en bragas. ¿Por qué? Porque tienen la mayoría de las bases, las tienen con muy poca gente y con poco equipo. Y como esto estalle y se meta Irak, empiece a aliarse, que puede empezar a haber una escalada, lo que se llaman cisnes negros o rinocerontes grises, si no me equivoco, que son pues... El rinoceronte gris, si no me equivoco, es un evento que se prevé pero que no se puede reaccionar a él. Creo. Sí, porque ahora tengo las definiciones y los cines negros pues son eventos que nadie espera y que causan un cambio en el panorama, vamos a decir, para mal. Explicado muy chabacanamente. Todo se ha dicho. Pero bueno, si esto empieza a subir a más y se mete Irak, Estados Unidos... Por eso, o sea, ahora mismo la mitad de la flota estadounidense está en el Mediterráneo. Tienen 4 portaaviones de escuadra activos y 2, uno lo tiene en China y 2 los tienen en el Mediterráneo. O sea, la mitad de la flota junto con... los portaaviones no van a solos, van con su grupo de ataque y marines estadounidenses que van o sea, para que lo han mandado todo esto a toda velocidad porque, claro, no tienen... les han pillado con el culo al aire, por así decirlo, y si se lía, pues pierden todas las bases que tienen y tal. Sumado a esto, están los hutíes, se han puesto del lado de Hamas y están tirando misiles. ¿Los hutíes? Sí, si no me equivoco es de Yemen. De Yemen,
y están capturando barcos en una zona que el comercio naval es importantísimo. De hecho, Estados Unidos ya está organizando lo que llaman ¿cómo estás? Que no sé traducirlo al español. Bueno, grupos internacionales de para proteger la zona, y de hecho es que se baraja que hasta China entre a ayudarles a Estados Unidos y tal, porque claro, el comercio está en medio del Mar Rojo. Claro. Y como bloquees ahí el comercio, se va a la mitad del comercio del mundo a tomar por culo. Bueno, no la mitad del comercio, pero... Pero todo lo que venga de la zona daño, de Asia... Para cruzar el canal de Suez hay un daño... O tengan que ir por el otro lado, por el Panamá. Como el barco. Sí. Joder. No para Panamá, ¿no? Lo que tienen que hacer es rodear África. Ah, bueno, por abajo. Claro, es verdad. Hostia. No, y por compañías de seguros es una burrada. Claro. Ya sabes que yo estudié esto en logística y el tema de piratería y todo esto cuesta una barbaridad. Sí, ¿no? Y pues claro, si la agencia lo que hace es que dice, a ver, ¿qué me cuesta más caro? ¿Meterme por aquí o rodear? Pues... Ya, hablaste de Irak, sí. Irán. ¿No es alguien que también está teniendo un papel bastante...? Sobre todo, no, lo gordo sobre todo es Irak. Qatar también está apoyando a Hamas. Sí. A ver, es que el mundo árabe en general apoya a Hamas. Ahora, por ejemplo, los acuerdos, por ejemplo, Egipto los mantiene. Internacionalmente, pues es que Hamas ha conseguido y no lo que quería, porque por un lado lo que buscaba era una reacción sabía lo que iba a pasar en cuanto cogía rehenes y hiciera las barbaridades que han hecho, porque son, o sea, y no hay otra palabra para decirlo. Lo que ha hecho Hamas son barbaridades. Es un grupo radical islamista que fue elegido, ¿no? ¿No gobernaba la Franja de Gaza? No, jamás. No, ¿eh? O sea, si hubo un tiempo que creo que sí, pero no es el gobierno elegido de... Y lo que buscaba era atacar a Israel, retirarse rápido, pillar todos los rehenes que pudiera y que Israel atacase. Como siempre, no, y además no es que ataque, es que coge y es como si le dicen mongolo y tú coges, le metes un puñetazo, le coges la silla, se la revientas en la espalda y te pones a pegarle patadas. Una respuesta desmedida, sí, básicamente. Buscaba una respuesta, el ejemplo ha sido un poco tal, pero bueno, se entiende. Sí. Es una respuesta completamente desmedida y era lo que querían, que empezara a haber muertos palestinos, usaban de escudo de carne, por así decirlo, a los palestinos, y hicieron, mira estos que malos que nos bombardean, tal. O sea, el resumen es que son unos hijos de puta los dos, tanto los israelíes como los de Hamas, y en medio están los pobres palestinos que están pillando por todos los lados. Y que no se olvide que Hamas ha atacado a palestinos, ha atacado a otras organizaciones en pos de la liberación de Palestina, les han atacado. Sí, porque hay como una especie de, no guerra civil dentro de Palestina, no, pero sí que hay conflicto entre Hamas y algún grupo de los palestinos. Sí. Y sumado a todo esto está el tema del Líbano con Hezbollah, que es otro grupo terrorista. Que la cosa es en el Líbano, a ver, Israel... Y esto dicho por los propios mandos israelíes, generales y tal, el ejército de tierra de Israel está muy mal. O sea, de que han tenido que disolver brigadas y tal porque no tenían gente. Porque como ahora lo que está más de moda, vamos a decir, es la fuerza aérea. Y era, pues habían primado la fuerza aérea y los vehículos, los carros de combate y todo esto, pues apenas tenía gente. Y... el problema que hay con Hezbollah es que tiene los sitios donde dispara los cohetes están en el Líbano, están dentro del Líbano y hay que entrar y es un territorio que está plagado de nidos de ametralladoras, campo de minas, alambres de espino, morteros. Meterte ahí es un suicidio. Ya les pasó a los israelíes que salieron bastante escaldados, y por otro lado Hezbollah sabe que no puede entrar en Israel porque se salen bastante escaldados y estaban ahí, estaba muy tensa. Les han pedido hace nada, creo que anteayer, ayer pidió a Israel que se retiraran 7 kilómetros de la frontera. 7 kilómetros. Sí, que claro, eso lo dudo muchísimo que lo vayan a hacer, porque tienen puestos de observación, tienen ahí una serie de cosas para ver lo que está haciendo Israel. Y dudo muchísimo que vayan a retirarse. El problema que veo con Israel es que no hay un rumbo claro. Porque primero dicen, no... Sí, ¿qué va a pasar en el futuro, no? Porque que tanto bombardean... Simplemente están atacando a lo bestia, no hay un plan. O sea, el plan, o sea, lo que han dicho, por supuesto, de destruir jamás, que además es que ni el líder no está en la franja, con lo cual no tiene sentido un ataque de esto, o sea, no tiene eso, está en lo que está haciendo es venganza. Por su parte sería muy torpe atacar y quedarse en la franja de Gaza, ¿sabes? Pero es lo que, o sea, ellos lo que, bueno, sí, por parte de Hamas, claro. O sea, que decías por Israel. No. O sea, lo que está haciendo ahora mismo es el ojo por ojo.
Sí. Claro, esto es muy peligroso para el propio ejército y de hecho lo están diciendo generales y Netanyahu tiene en contra a gran parte del gobierno y a los propios mandos del ejército. Porque no hay un rumbo claro, no hay una serie de pasos a seguir. Se ve, al principio decía que iba a estar, la franja iba a quedar bajo dominio de Israel. Luego dijo que iba a haber que iba a estar bajo dominio de Egipto y de países de ahí. Y ahora ha dicho no, que otra vez que va a estar bajo dominio de Israel. Tú no puedes estar dando bandazos de un lado a otro porque estratégicamente no consigues conectar ni el nivel táctico con el operacional, o sea, aparte de que con el estratégico. sí, aparte de que transmites esa no inseguridad, pero esas dudas, ¿no? Sobre qué hacer con un... ¿Sabes? Que hablamos como si fuesen fichas de póker, pero no, es un territorio, joder, ¿sabes? Y lo decía Montgomery, que su ejército estaba formado por hombres que leían el periódico. Todo esto, claro, los propios israelíes, a los soldados y tal, que dicen... ¿Esto qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué vamos a tal? Es complicado. El tema bajas, creo que llevan 100 y pico muertos los israelíes y 600 heridos. Y Hezbollah, y jamás no lo sé, porque las cifras no me termino de fiar. ¿Y palestinos? Palestinos... Una barbaridad. Una barbaridad. 20.000, vaya locura. Vaya locura. Tantos. Chequeamos. Sí, mira. Y te quiero preguntar también, Dime. porque claro, los ataques se han concentrado sobre todo en la Franja de Gaza, pero ¿qué pasa en Cisjordania? Que al final es otra parte de Palestina, ¿no? En Cisjordania se hablaba de que estaban entrando en las casas, o sea, patrullas israelíes entraban en las casas y se llevaban a gente a palestinos. A civiles. A civiles. Y se los llevaban en Claro, rehenes. Sabéis que han estado soltando rehenes. Llegó a haber una tregua, ha habido una tregua y el soltado, sí. el ratio era tres prisioneros de Hamas por uno... Bueno, de Hamas no, 3 prisioneros palestinos por un israelí. Claro, lo que estaban haciendo era, por un lado, estaban soldando palestinos y por otro lado estaban entrando en Cisjordania y sacando gente. Pero en Cisjordania hay tanto bombardeo... No están bombardeando, no están atacando en ese sentido, porque, a ver, el ataque se produjo desde la Franja de Gaza. Sí, pero al final sigue siendo Palestina, ¿no? Más que un ataque a Palestina, igual es un ataque a Hamas. No sé, ya. O sea, yo lo que veo sobre todo es que están vengándose. Es un ataque de venganza contra el ataque que propiamente salió de Hamas y luego los rehenes pues están en la franja. No están en Cisjordania. En Cisjordania sí que está habiendo, hay un ambiente bastante caldeado. Me parece que llegó a haber protestas pero no está viendo los bombardeos que está viendo sobre la franja de Gaza. Y además lo gordo es que es un espacio cerrado y muy pequeño, que quiero decir... Sí. No sé, a mí me parece una salvajada. Lo dicho, no me parece mal que un país, si un país le atacan, se defienda, pero dejando de lado todo el contexto que hay con Israel y tal. Toda la historia pero detrás, hay límites, y incluso Estados Unidos, ¿sabes por qué Estados Unidos le apoya tanto a...? ¿Por qué? Tú sabes que en Estados Unidos hay una serie de lobbies. Sí. El lobby armamentístico, porque al final lo que los candidatos a la presidencia necesitan gente que les financie la pero campaña. si quieres explicar un poco lo de los lobbies, para que alguien no lo sabe. En Estados Unidos, para el presidente, los candidatos, la campaña se la financia empresas y se la financian lobbies. ¿Qué pasa? Que el lobby judío es un lobby que tiene mucho dinero. Tradicionalmente ha tenido mucho dinero. Claro. Y te interesa que te apoye. Claro, evidentemente, por eso mismo, la mayoría, apoyando, claro, por eso mismo, por ejemplo, con las armas. ¿Por qué sigue siendo legal comprar armas en Estados Unidos, pese a que hay tiroteos cada día, tiroteos masivos cada X tiempo? Porque si tú prohíbes el uso de las armas, el lobby armamentístico automáticamente se pone en tu contra y las siguientes elecciones no las vuelves a ganar. Y por eso es muy difícil. Es uno de los problemas que tiene esa democracia, la de Estados Unidos. Es muy problemático. Y bueno, con Israel el resumen es eso. Esto está siendo una crisis humanitaria terrible y Netanyahu
Desde luego se está ganando el odio de tanto de su pueblo como de la comunidad internacional. Sí, sí, sí. Lo que le interesa ahora mismo es alargar la guerra para cuanto más tiempo pueda alargar para que no entre ¿cómo se dice? La comisión a investigar lo que está ocurriendo, pues mejor. Y desde luego Estados Unidos le ha dicho que en enero que se finalice la guerra ya. Eso te iba a preguntar, ya opinión tuya, porque adivinos no somos nadie, No. ¿vale? ¿Cómo ves el futuro de este conflicto? ¿Crees que va a haber un final pronto? No. No, ¿eh? Yo creo que va a seguir. Yo creo que no van a hacer caso a Estados Unidos. Esa es la sensación. O sea, no hacer caso a Estados Unidos es tender moral, ¿eh? Obviamente, yo creo. Pero además ahora lo que a mí sobre todo me está dando que pensar es por qué le han mandado el ultimátum a Hezbollah. Porque eso puede salir muy mal. Lo que te habla de rinocerontes blancos. Y rinocerontes sí son blancos. Bueno, puede crear una escalada bestial. ¿Pero qué pasa si Hezbollah dice que no? Ya. Y los otros dicen, vale, pues te ataco. Y dice Irak, sí, pues... Y se lía. Y a todo esto, mientras está toda la mitad de la armada estadounidense en el Mediterráneo, los chinos se andan dando por culo en el Pacífico. Entonces, que es la principal razón por la cual Estados Unidos ahora mismo no quiere jaleo, porque le supone tener ahí fijadas un montón de fuerzas que no los va a tener en el otro lado, claro. De hecho, cuando al poco de llegar el segundo portaaviones estadounidense, hubo jaleo otra vez con los chinos y los filipinos, porque hay un islote que se llama No, un islote no, es un barco de la Segunda Guerra Mundial que está ahí, lo encallaron. Se llama el Sierra Madre. Y a día de hoy se utiliza como punto avanzado y lo tienen ahí Fuerzas Especiales Filipinas. Y claro, la tienen que suministrar cada X tiempo, tienen que ir a suministrarles. Pues iban a suministrarle y aparecieron una fragata china acompañada por los pesqueros chinos y anduvieron ahí un choque, pasaron una fragata filipina y esta china pasaron nada a centímetros de uno del otro. Se medio cruzaron el portaaviones que tienen los chinos con el portaaviones que está en la zona americana. Claro, los chinos ahora mismo pues están un poco pinchando y viendo a ver cómo es la reacción de todo el mundo. Y ahora claro que está la mitad de la fuerza naval estadounidense. Ojo, que tiene más portaaviones. Lo que pasa es que hay una regla que siguen más o menos, que son 4 en el mar, 4 en reserva, 4 y 4 reparándose, si no me equivoco. Entonces, reparándose, o sea haciendo reparación. Claro, sí, o sea, tú lo que no puedes es, por ejemplo, lo que hablaba de los submarinos rusos, tú lo que no puedes tener es toda tu flota en el mar, porque si de repente se fallan todos, tienes que retirarlos todos y ponerlos a reparar, y en el mar no tienes nada. Entonces, jugando, porque no te pillen de... Claro, para que tengas siempre en el mar una flota y luego otra en reserva y que no te pillen en bragas. Como en Pearl Harbor, ¿no? Si llegan a tener toda su flota. En Pearl Harbor fue diferente. En Pearl Harbor lo que pasó es que la mayoría de barcos estaban reparando. Y luego tenían al Enterprise que andaba por ahí para arriba y para abajo y, bueno, de hecho lo pillaron. Pero bueno, esto es más o menos un poco la actualidad del World Today. Pues si quieres pasamos a coger... Sí. ¿Quieres enseñar? Sí, vamos a enseñar. Todos aquellos que no nos estén viendo y nos tengan de fondo, en Spotify se puede ver también. Sí, se puede ver. Se puede ver, claro. Por favor, mirar lo que nos ha traído aquí Tomás. A mí coleccionar cosas. Yo creo que es mejor que le enseñes esa cámara. ¿Le enseñas esta cámara? Sí. A mí estás grabando, ¿no? Dani. Me encanta coleccionar. Ya sabes que bueno, tengo cosas de todo tipo, de todas épocas históricas. Y esto en concreto, ¿qué crees que es? Parece para guardar cosas, ¿no? Para guardar cosas, efectivamente. Anda. Y eso que lo llevas como una especie lo llevas de... Está oxidado. Esto, hijo mío. ¡Hostia! Es una máscara de gas. Es una máscara de gas. De la... Pesa, Es que tengo dos. Y la cogí a la carrera. Esto huele a historia, ¿eh? Por la historia. Esta es de la Segunda Guerra Mundial. Huele a marisco. Nah. Esta es de la Segunda Guerra Mundial. Ah, mira, porque yo pensaba que era de la primera. Funda también. Tengo otra que es de la Guerra Civil Española, pero la funda es de la primera, si no me equivoco. Pero vaya, yo diría que es esta, porque ya te digo que la tengo ahí. Sí, esta yo creo que es la de la segunda. La tengo ahí, la cogí un poco a la carrera. Anda, pues qué guay. Si quieres. No, sí. Estas cosas enseña la cámara.
A esa hora. Hasta qué guapo. Muchas gracias por Porque traernos vamos esto. a... Bueno, son cositas. Iré trayendo, tengo más cosas ahí. Sí, Para ir trayendo que... vas poco a poco, progresivamente. Todo. No, sí, no. Que Póntela en directo, por Dios. que esto pillo... ¿Tiene los filtros? No. Ah, bueno, y mira, tiene aquí muy curioso. En el COVID bajabas así el ratio. Sí. La desempañó. ¿Te imaginas? Hostia, yo estoy vendiendo ahí en la tienda. Me entró uno con esto. ¿Te imaginas? Yo me muero, macho. Yo digo, mátame ya, por favor. No me hagas sufrir. Esto es que me da mucha Joder. cosa. Esto, pero es una mierda con esto, tío. Claro, Voy a eso debe reventar estar. hierro. Está atascadísimo. Esto que hay aquí. Anda. Esto es para los cristales. Pero aquí tenían cristales de repuesto por si se les rompían los que tenían guay. ahí. Y entonces los podían cambiar. Qué guapo. Bueno, trae para acá. Toma. Que mejor ahí no lo pongas. Bueno, pues Ah, qué guay. En riguroso directo. en riguroso. En primicia. Entonces, hijo mío, ¿de qué quieres hablar? Pues si quieres pasamos a la segunda parte de... No te cortes, Hijo de puta. No te cortes, por favor. No. Pasamos a la segunda parte del podcast. Que como... No sé si lo dije al inicio, ya no me acuerdo, la verdad. Bueno, sí lo dije. Curiosidades, anécdotas y tal de la Segunda Guerra Mundial. Como Sí. hicimos en el podcast 7. Mira, que por cierto, para empezar con los gases apenas los usaron. La diferencia. No, de como la primera. En China sí. En China sí, ¿eh? Sí, ¿por qué? Pues si quieres empezamos por China. Empezamos por Tenemos un par de cosas que hablar de la zona asiática de la Segunda Guerra Mundial. Luego pasaremos a Occidente con otras dos. Pero bueno, primero empecemos por Asia. Por lo más antiguo, en verdad, porque estamos hablando del inicio, ¿no? De la guerra chino-japonesa. Sí, la sino-japonesa, sí. La chino-japonesa en 1936. Cuando comenzó la Segunda Guerra. De hecho, había republicanos españoles. Sí. O sea, hicieron un puente aéreo desde España hasta China, que lo llaman el puente del toro y del tigre, o del tigre y del toro. Y habían pilotos rusos, soviéticos, iban de la URSS a España y de España a China. Anda. Creo que era. Pero bueno, es curioso. Pues la guerra sino-japonesa es una guerra... A mí es que el Frente Pacífico, la verdad que me encanta. Es muy desconocido porque siempre... Sí, que se conoce el occidental, el europeo sobre todo. Es muy conocido, muy desconocido la parte de los japoneses contra los chinos. Porque conoces los americanos... el teatro del Pacífico de Estados Unidos contra Japón, pero batalla naval. antes de incluso de que se liase parda en Europa, se pasó esta guerra, ¿no? Y que fue lo que derrotó a los japoneses. El ejército, o sea, propiamente dicho, lo que de verdad los devastó fue el ejército chino. Sí. Sí, fue lo que más tragó recursos de los japoneses. Pues mira, es muy curioso cómo empieza la guerra. Venga. Los japoneses tenían una serie de territorios, pequeñas zonas con colonos y tal, y bases militares en territorio chino. En concreto, hay, bueno, lo que da lugar a la guerra, como empieza la guerra, es con el incidente del puerto de Marco Polo. Marco Polo, sí. Estas bases, había una base que está muy cerca del puente de Marco Polo. ¿Qué ocurre? Que salen de maniobras los soldados de la base, tal y cual, están ahí haciendo las maniobras, termina, y cuando están contando, pasando lista de que estén todos, pasando revista de que estén todos los soldados, falta uno. Claro, se quedan así y dicen, estos son los chinos, los cabrones de los cojones, han cepillado que uno. se nos han cepillado a uno. Porque ya había pasado más veces. Sí. Entonces, ¿qué hacen los japoneses? Van a donde están las patrullas de los chinos y le dicen, a ver, hijos de... ¿Dónde está ¿Dónde está Jimmy? Sí. No se llamaría, ¿dónde está Subaru? Subaru. Claro, los chinos se quedan así y dicen, a mí, ¿qué coño me estás contando de que a mi hija en paz? Y claro, le dicen, no, pero que me digas tal, que no tal. Empezaron a calentarse, se empezaron a insultar, tal y cual. Y pasa lo típico que pasa cuando hay gente armada caliente insultándose una Se liaron a pegaron tiros. un tiro, sí, se pegaron un tiro, tal. En el puente de Marco Polo hay un fuerte que tenían los chinos, los japoneses cargan contra el fuerte, los otros que están con ametralladoras y tal los funden, se retiran los japoneses, las patrullas a lo largo del río empiezan a escuchar los tiros, se empiezan a disparar entre ellos, se empieza a calentar la cosa y de repente aparece Subaru. Que le había entrado un apretón.
Y que Me estoy riendo y ha habido miles de muertes, igual no me debería reír. Pero a ver, es gracioso el contexto, joder. Es literalmente una guerra que empezó por una cagada. Una guerra de mierda, ¿eh? O sea, una de las guerras más terribles. Hostia, que ha habido terrible, y tío. No, ahora me pongo serio. No, pero, a ver, hostia, es que es absurdo hostia, de tan... De hecho, lo del puente Marco Polo se suele decir que fue un ataque de falsa bandera japonés, porque los japoneses contra los chinos lo habían usado alguna vez, pero lo cierto es que no. De hecho, en el ejército Fairon lo provocas tú. O sea, claro. es un... Ahora, lo real es que fue esto de que les faltaba un soldado, pensaron que habían sido los chinos, se empezaron a liar a tiros, apareció el soldado japonés diciendo que no, que le habían entrado un apretón, que se había un momento. Yo creo que a lo largo de la historia ha habido guerras que han empezado porque a alguien se le escapa un tiro, lo que sea, pero que porque tengas que ir, bueno, porque te estés cagando literalmente encima, desaparezcas para soltarle ahí todo el mojón y tal. Es que además lo gordo es que Japón no quería una guerra con China. Yeah. O sea, de hecho en Japón había dos vertientes, que por así decirlo, la del ejército de tierra, eso da para otro podcast, cómo se llevaban el ejército de tierra con la marina imperial. Algo comentaste, se llevaban a matar. O sea, por ejemplo, si llegaba, cada uno tenía su fuerza aérea. Si llegaba un avión de la fuerza terrestre que estaba averiado y tenía que aterrizar en un portaaviones, aterrizaba y tal, y no se lo reparaban. Hasta que no llegaran, tenían que llegar mecánicos del ejército de tierra a repararle tócate los conejos. Y como esto, pues tanto. ¿Qué pasa? Que en ese momento, por ejemplo, cuando invaden Corea, sabes que Japón lo invade el ejército porque sale de los huevos. Ni preguntan. O sea, es una acción que lo hace. Muy anárquico, ¿eh? Claro, es que son unos. Por ejemplo, para defender Japón, como los aviones venían desde el mar, el ejército de tierra decía que lo tenía que defender la marina, la aviación de la marina. Y como estaban atacando territorio japonés, la marina decía que lo tenía que defender el ejército de tierra. Entonces, claro, se producen los bombardeos que se producen porque a mitad de las veces se echaban la culpa los unos a los otros de los que tenían que pararlo y no lo paraban. Y como esto, hay un montón de casos. ¿Qué pasa? Que el ejército de tierra buscaba más expandirse por tierra y la marina imperial que buscaba más expandirse por el Pacífico. Claro, de hecho hay un intento de golpe de estado, creo que se llama el golpe de estado de los estudiantes, y para ir a por Rusia. De hecho, eso me suena del Hoi. Sí, en el Hoi puede salir bien el golpe de estado, en la vida real no salió bien el golpe de estado. Y de hecho hay una guerra una escaramuza que se produce entre rusos y japoneses muy al principio de la guerra, que los rusos les meten una paliza que no pueden ni con ella, y los japoneses dicen vale, no vamos a ir a por Rusia. Y se iban fijando más, iban a ir más a por las colonias de los occidentales. Lo que pasa es que, claro, de repente se encuentran con que les explota todo esto en las narices, y los mandos, tanto chinos como japoneses, tratan de parar a los soldados. ¿Qué pasa? Que los suboficiales, sobre todo la culpa la tuvieron los suboficiales, que empezaron a calentar a los soldados, y los soldados siguieron para adelante. ¿Los suboficiales de ambos bandos? Sí. A ver, es que los chinos y los japoneses han tenido una relación siempre de darse de tortas de toda la vida. Y pues estaban muy calientes los ánimos. Y a todo esto el presidente de China, Chiang Kai-shek, el generalísimo, bueno, el presidente de China no, el presidente de la república, si no me equivoco. Chiang Kai-shek, era el generalísimo, era una república, era un régimen autoritario. Sí. Dice que, claro, en aquel momento Japón tenía una parte de China que se llama Manchuria, que lo tenía bajo un régimen títere. De hecho, ahí estaba el emperador de China, la dinastía, el último de los emperadores Qing, que ya después de ese ya no volvió a haber ninguno más. Ese territorio llevaba con Japón desde mucho antes de que empezara esta guerra. Que Manchuria está, digamos, al norte de Pekín, ¿no? Sí, al norte de Pekín, encima de Corea. Es toda más o menos la zona que linda entre Mongolia y Corea, que linda con la que es Rusia. Ah, vale. Sí. Que ahora es de China, esa zona. De hecho, es la zona que van a invadir los rusos. Al final de la Segunda Guerra Mundial van a invadir los rusos esa colaboración Tormenta de agosto, si no me equivoco. Pues Chiang Kai-shek lo que dice es que no van a negociar ningún tipo de paz hasta que todo el territorio chino sea devuelto, incluyendo Manchuria. Algo así dice, no es exactamente, pero o sea, lo que dice es como que les tienen que devolver Manchuria. Claro, los japoneses se quedan así y dicen, sí, sujeto al cubata. Y ahí ya
la tenemos liada. Y es cuando se empieza a atacar. Los chinos, claro, todo esto los chinos estaban pegando con los maoístas. O sea, Claro. el Kuomintang, el ejército nacional chino, se está enfrentando a los comunistas. Claro, porque hay que dejar algo claro. La China de la Segunda Guerra Mundial, la No grande, es la la nacionalista, China que- es la que actualmente a día de hoy es Taiwán. Sí. Y la China comunista es la Era una actualmente... mierda. O sea, en aquel momento era un Sí, sí. territorio pequeñísimo. Lo que pasa es que estaban refugiados en montañas y era muy difícil de. Claro. Y claro, estaban enfrentándose a eso. Y a esto llegan los japoneses. Y claro, los japoneses, pues con el ejército que tenían, barren. Barren, sí, sí. Hasta que ya. ¿Llegaron a conquistar todo China o...? No, ¿eh? No, pero les metieron por la costa prácticamente la pierden entera. Y bueno, llegaron a la India. Hostia, Birmania la conquistan los Sí. japoneses. Y de hecho, que esto es muy poco conocido, pero los chinos habían conseguido montar una división motorizada muy buena y la pierden lanzándose por así decirlo, a la retaguardia de los japoneses cuando están entrando en Birmania para salvar a los ingleses. Anda. O sea, consiguen evitar que los japoneses... O sea, consiguen hacer que se tengan que replegar los japoneses atacándoles. Porque es que los ingleses la que... Eso daría los ingleses de la Segunda Guerra Mundial daría para 4 o 5 podcasts. Pero en Birmania es que les meten unas palizas a los japoneses. De hecho, ahí se forman los Chindits, si no me equivoco, que eran unas unidades de paracaidistas especiales que tienen historias curiosas. Pero bueno, eso es otro podcast. El comandante, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, era un tío, era súper excéntrico, Leo. Comía cebollas crudas. Cebollas crudas. Está todo el día comiendo cebollas crudas. Y le mandaban en plan, ¿Pero por mandaban qué? suministros, O sea- y mandaban cajas de cebollas. ¿Pero por qué? ¿Por qué la cebolla? Tenía esa manía. En la segunda, a ver, la mayoría de comandantes y generales de la O Segunda sea, Guerra Mundial deberían todos son tener unos- unas manías, son unos están locos todos de la cabeza. personajazos, Sí, sí. Tenían unos personajazos la mitad de ellos. Y eso tuvieron una serie de cosas. En un momento dado, los ingleses contaban de que estaban en el campamento y abrió el capitán de los que estaban, abrió la tienda y se encontró una cobra delante. Y a uno hubo ataques de tigre. Claro. Aquello fue. Y eso, los chinos les consiguen salvar el culo a los ingleses perdiendo la división. La división autorizada, sí. La lanzan ahí, que bueno, una división muy buena. Muy suicida, pero lo consiguieron. No suicida, o sea, en plan de. La lanzan en plan para atacarles. O sea, les atacan y la división pues queda para. Es que quería enlazar con el siguiente punto. Sí, suicida. Los kamikazes. Hostia, los Otra cosa del teatro de Asia, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, los famosos kamikazes que tanto, Tecnología por lo que Kamikaze. se dice, ya me dirás tú, retrasaron a Estados Unidos. Que bueno, los kamikazes eran pilotos, ¿no? Aviones que directamente se estrellaban contra puntos, bueno, estratégicos, ¿no? Que elegían. Barcos. Barcos sobre todo, ¿no? O No, barcos. son barcos. Barcos. Que se estrellaban contra barcos y que pusieron no graves aprietos, pero sí que retrasaron a los Vale, te digo ahora estadounidenses, ¿no? Lo real. Entonces, Eso es lo que se piensa, lo que la gente cree. Que es lo que yo creo porque tampoco lo sé. No hicieron una puta mierda. Vamos a ver. Hemos vivido engañados. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Déjame beber agua. Sí. Vamos a ver, la flota japonesa, Sí. entre otras cosas, era la primera flota aérea del mundo. O sea, flota con portaaviones del mundo. Era una flota que se sabía. No estaba. O sea, tiene la fama. Bueno, tiene fama, no. Fue la primera flota con portaaviones del mundo. Y siempre son muy conocidos los portaaviones, pero lo cierto es que estaba centrada en los acorazados. Pues, de hecho, tenía más número de acorazados que de. Es más barato también tener acorazados que portaaviones. Los americanos sabían que tenían muchos portaaviones y sabían que tenían muchos aviones. ¿Qué pasa? Que los barcos americanos están plagados de ametralladoras antiaéreas de baterías duales, que se llama, que son baterías que pueden atacar tanto a otros barcos como de forma antiaérea. La mayoría de kamikazes no llegaban, porque los barrían del cielo. Y los que llegaban, hay una foto muy famosa del Carolina del Norte, que era el buque insignia de los americanos, el primero de su clase, que está ahí el almirante Nimitz, y se ve una foto de es muy famosa, que está el barco y un kamikaze lanzándose contra el costado. Y la siguiente foto es la silueta en negro del avión. Explotando de... O sea, no, la quemadura del impacto, que Claro. no ha hecho nada al blindaje. Sí, es verdad, por ejemplo, el Intrepid, que estuve... Es a día de hoy es un buque museo. El Intrepid era uno de los portaaviones de la clase Essex, que es la mayor cantidad de portaaviones. Es la clase que tiene el mayor número de portaaviones que ha construido Estados Unidos nunca. Eran 20 y pico. Pues el Intrepid lo tenéis en Nueva York,
en Manhattan. Está al lado de Hell's Kitchen. Estuve hace 2 años así. Igual ponemos alguna foto. Sí. Y a ese sí que le metieron, le impactaron varios kamikazes y lo tuvieron que mandar a puerto. Lo llaman el desdichado, me parece. Porque a ese le pasaron varias cosas y los tenían que estar todo el rato. Nada más que salía a mar, le pasaba algo y tenían que mandarlo otra vez a... Pero lo cierto es que los kamikazes, claro, o sea, están muy fuertemente preparados contra ataques antiaéreos. De hecho, hay una clase de crucero que se llama la clase Baltimore, que eran cruceros antiaéreos. Y estaban específicamente eran cruceros que llevaban, pero llenos de ametralladoras antiaéreas para proteger a los portaaviones. O sea, los kamikazes hubiera sido diferente si, por ejemplo, hubieran atacado convoys. Porque los convoyes, los barcos tipo Liberty y todos estos, no tienen para defenderse, ¿no? Apenas tienen armamento de tanto antiaéreo como de superficie. No se habrían podido defender. Que por cierto, kamikaze no es la palabra con la que se referían. O sea, porque kamikaze es viento divino. Es como llaman los japoneses cuando el imperio mongol estaba en su máximo apogeo. Eso para el siglo XIV-XV. Sí, intentó invadir Japón. Y entonces formó una flota bestial para invadir las islas. De hecho, el Ghost of Tsushima, si lo habéis jugado, cuenta precisamente cómo invaden la isla de Tsushima los mongoles. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando fueron a invadir la propia isla, llegó un huracán y barrió la flota mongola. Los mongoles se volvieron a intentar y otra vez hubo un huracán que barrió la flota de los mongoles. A este viento lo llamaron viento divino, kami, o sea, viento que es kaze y divino que es kamikaze. Y los pilotos japoneses no tenían el nombre que se me ha ido ahora. No, los japoneses no le llamaban así, pero los americanos les pusieron ese nombre y es el nombre que se ha quedado. Pero también te digo que pilotos suicidas kamikaze hubo tanto en la URSS como en Alemania, porque es un recurso que te queda ya cuando está todo perdido, que dices tú, últimas, mira, te lanzó el avión. Hubo pilotos alemanes que se lanzaron contra bombarderos americanos, en plan de a chocar. ¿Y por qué crees que tiene tanta fama esto en Japón? Bueno, a ver, porque actualmente sí. Vemos que... Porque por un lado, o sea, fueron el país que más se utilizó los kamikazes. Sí. Y por un lado, sí es verdad que físicamente no causaba grandes daños, pero psicológicamente, o sea, te deja tocado, ¿sabes? En plan de, este tío se está lanzando contra ti, le estáis disparando con todo y sigue lanzándose contra ti. Se mata contra ti. Y se mata contra ti. De hecho, hay un avión que se llama el Kika. ¿El Kika o el Oka? Era un avión a reacción tripulado kamikaze. Solo hay un registro de un barco que consiguió enganchar un destructor, le atravesó de parte a parte y explotó en el agua. Pero por la forma que tenía el avión. Pero es un avión, parece un misil. Un misil tripulado. Tipo las V1 y todo. Parece más V2. Creo que es el Oka. Lo llevaba un avión tipo un bombardero de 2 hélices. No me acuerdo ahora qué modelo era. Bueno, ya soltaba el misil iba el piloto y se lanzaba. Creo que, o sea, no sé si rompía la barrera del sonido, pero se lanzaba a toda velocidad y claro, eso impactaba de arriba abajo el buque y te lo reventaba. Está en el Heart of Iron, por cierto. Sí. Pero bueno, este avión, no sé, se pusieron ya al final y en muy pocos números y ya te digo que creo que solo hay un impacto registrado de este avión. Creo que si llegó a atravesar el barco en 2. Era un destructor también. Pero sí, no, es una locura. Es una locura. Porque además te pilla, es una salvajada. Quiero preguntarte, claro, esto no tenía pensado preguntártelo, pero se me ha venido y te lo tengo que preguntar. ¿Viste la peli Pearl Harbor? La de Ben Affleck. Sí. La antigua. La antigua no la vi, pero la tengo pendiente porque dicen que es mucho mejor que la nueva. Bueno, una vez que se ataca Doolittle, Pearl Harbor... ¿vas a hablar? El general, ¿no? Doolittle. Sí, la operación Doolittle. Sí, la de que van sin gasolina, sin combustible a Pekín para bombardear. No, a Pekín no, a Pekín, perdón, sí. Para Japón. A Japón y luego aterrizan en Pekín, ¿no? Pero aterrizan en China. Aterrizan en China y en Rusia. De hecho, los mandaron a gulags. Sí,
Que fue real. Como No, fue eso está muy porque bien hecho. parece muy película, por eso te digo. Claro, o sea, tenemos que ponernos en contexto. Pearl Harbor, la flota americana ha sido barrida. La morada americana está en los suelos. Y los japoneses, por otro lado, están... Es la nuestra. Sí. ¿Qué hacen los americanos? Dicen, vale, a ver, ahora mismo nos quedan 2 portaaviones, el Hornet y el Enterprise. El Georgetown, que era el hermano mayor de estos dos, lo habían hundido. Y el Ranger creo que está en reparaciones. Y luego el Langley y el otro que no me acuerdo, lo habían hundido también. Dicen, vamos a bombardear Japón. Claro, los aviones normales, los aviones que eran de aquella, creo, no sé si iban Corsair... Bueno, los aviones que tenían para los portaaviones eran aviones que tienen muy poco rango. ¿Qué vamos a hacer? Y dicen, vale, vamos a coger los B-25, que es un avión, es un bimotor, un bombardero táctico. Y dicen, vamos a moverlos y... A ver, bombardero bimotor pequeño para ser un bombardero. Sí. Y dicen, vamos a meterlos en el Hornet y los vamos a lanzar desde el Hornet. Claro, la pista de un portaaviones es muy corta y son aviones grandes. Claro. Que, o sea, pequeños para el... Bueno, no, ¿qué cojones? No son pequeños. Y dicen, vamos a aligerarles, les quitaron las ametralladoras, les pusieron palos para tal, porque dicen, es que no las vamos a necesitar. Les aligeraron, lo pusieron y los lanzaron. Consiguieron lanzarlos todos. Esto se llama Operación Doolittle porque el que estaba a cargo era el Doolittle. Sí. Y consiguieron llegar y no los interceptaron a ninguno. No causaron prácticamente ningún daño. Pero fue la primera vez. Bombardearon industria, ¿no? Sí, soltaron las bombas donde destruyeron una fábrica y no sé si llegaron a matar a... Sí, pero más que nada era para anecdótico, ¿no? Sí, sí que derribaron algún... Luego, cuando ya... O sea, las primeras oleadas, claro, los bombardeos van en oleadas. Conforme iban llegando, los japoneses ya empezaron a ver y decir, hostia, que los tenemos encima. Y sí que interceptaron alguno y pillaron alguno. Pero la mayoría, incluido Doolittle. Doolittle creo que cayó en China. Sí. ¿Cayó en China? Que era una China ocupada por Japón. No, cayeron en... De aquella. A ver, algunos cayeron en la China normal, en la China nacionalista, y otros cayeron en la China ocupada por Japón. Lo que pasa es que los que cayeron en China, muchos de los campesinos chinos y tal los ocultaron. Y se lió pardísima porque los ocultaron, los mandaron con el resto de... ¿Cómo se dice? Los mandaron más a la retaguardia. Y los japoneses se enteraron, vieron los aparatos destruidos y dijeron ¿dónde están? Y los otros no les dijeron dónde estaban. Y bueno, hicieron una matanza, creo que se cepillaron a 20 y pico mil chinos. Que esto no sale en la película, por cierto. Creo. Es que la película aterrizan en China, se meten de hostias con unos japoneses y al final sí que ahí llegan los chinos y los rescatan. Sí, pues se cargaron a 20. Yo creo que caen en la película en la China ocupada. Es que hubo algunos que sí y otros que no, Es que iban con el combustible justísimo. Claro. Que son unos bombarderos pues más o menos grandes y luego que aterrizaron como aterrizaron. O sea, en la película no me acuerdo ya cómo... Bueno, se estrellaban, sí. Y luego hubo algunos que cayeron en Rusia, en la Rusia comunista, que claro, se quedaron así. Los comunistas... Buenos días. Los comunistas dicen, coño, estáis... Porque a los chinos sí que me parece que les avisaron. No me acuerdo si les avisaron, pero los comunistas no le dijeron ni mu. Claro, les dijeron, pero que nos estáis declarando la guerra y tal, y ya se pusieron en contacto con Stalin, les dijeron lo que había pasado tal y cual, y dijeron, vale, pues los mandamos a gulags. Eso sí, estuvieron de puta madre. O sea, no les hicieron trabajos forzados ni nada, los tenían ahí en el campamento. Sí, y luego cuando terminó la guerra los mandaron de vuelta. Pero claro, sí. Muy heroico, lo que hicieron, joder. Fue muy agallas. Doolittle pensaba, o sea, de hecho, Doolittle pensó que había salido mal. Sí. Y ese estuvo deprimido hasta que lo llamaron de vuelta y lo condecoraron, bueno, le pusieron de héroe para arriba. Porque fue una cosa. Ellos iban a morir, ¿eh? ¿Y los pilotos que fueron elegidos o fueron voluntarios? Entiendo que no se sabe, ¿no? Bueno, es que la película creo que los eligen porque son como de los mejores pilotos, ¿no? Que hay. Entonces le dicen, oye, ¿haces esta misión suicida? Y dicen, bueno, sí, porque soy el prota, ¿no? Entonces acepta. Pero fueron, o sea, hay que tenerlos bien. Ellos pensaban, o sea, sabían que iban a morir. Y luego a los que pillaron los... Claro, y luego a posteriori salió con las noticias, ¿no? Para elevar... Claro, y era la primera vez que bombardeaban, que se consiguió bombardear Japón. La isla. Igual que en Gran Bretaña fue un shock para ellos que los zeppelines alemanes bombardearan. Fue la primera vez de nuevo que se conseguía bombardear suelo, que se conseguía atacar suelo. Y los japoneses lo mismo. Era la primera vez que, dejando de lado la isla de Tsushima y tal, era la primera vez que se atacaba suelo japonés.
Fue un shock tremendo. Y sobre todo que los japoneses estaban pensando que tenían, o sea, que habían conseguido la victoria y tal, y en el momento más claro les hundió el ánimo. Pero fue una operación que es muy curiosa y es un poco conocida dentro. Es poco conocida, sí. Bueno, por la película más, ¿no? Pero sí, la película. ¿No llegas a ver por la película? No, y a mí mira que no me termina de dar más. ¿La película? Es que es muy amor. Es muy americana, es muy tal, pero bueno, dentro. Y por ejemplo, eso que sale de que solo salen 2 pilotos americanos cuando están atacando, creo que se llegaron a lanzar 80 aviones. Sí, y por ejemplo, no sale en Enterprise. Que no. El Enterprise aparece al final. Sale el que hunden, ¿no? El Arizona es. El Arizona y el Pensilvania, que eran. De hecho, el Pensilvania era el insignia de la flota, pero el Enterprise era un portaaviones. Porque siempre, bueno, lo que comentaba me parece que Pearl Harbor fue un ataque que conocían los americanos. No, los americanos no sabían que les iban a atacar. Sabían que iban a atacar. No, tú dijiste la teoría. Sí, la teoría. Y luego la gente dio por hecho que tú pensabas. Sí. No, pero bueno. De hecho, es que lo que se dice de lo de siempre, que no, es que no tenía los portaaviones, tal. Vamos a ver, lo primero de todo, no se sabía los portaaviones lo que significaban en la guerra, porque no se habían utilizado prácticamente a lo largo de la historia. Se sabía que podían dar mucho juego, pero no se sabía, o sea, lo que se iba primando en aquel momento eran los acorazados. Los acorazados. Y luego entra un portaaviones en combate. Y el portaaviones estaba escoltado, pero que venía de dejar aviones en Midway, si no me equivoco. Y que llegan a lanzar la tercera oleada y se lo cepilla. Y el Enterprise, que no se nos olvide, es el barco más condecorado de la historia. O sea, de hecho, Star Trek, sí, hombre, la nave lleva el nombre, es verdad, en honor al barco. Lo llamaban el Fantasma Gris, los japoneses. Porque dijeron que lo habían hundido como 5 veces y no se hundió. Y es un barco que fue brutal. Y que se lo llegan a hundir ahí y la guerra cambia. A ver, cambia. Bueno, pero es un palo. Es un palo gordo, es un palo muy gordo y fue un barco que dio mucho juego. Sobre todo al principio de la guerra. Que además es que la mayoría de barcos que se utilizan durante la Segunda Guerra Mundial son barcos de preguerra. O sea, son barcos que se han construido antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. Los americanos sacarán barcos como churros, pero... Pero todos estos eran barcos de... Y luego el Arizona y el Pensilvania, no me acuerdo. Hay uno que no lo llegaron a reflotar. Pero sí, acorazados pillaron... Había 8 acorazados, si no me equivoco. Y los más... los cruceros, destructores, dragaminas, todo lo siempre. Pues si quieres, vamos al otro lado del mundo. A la Europa. Y hay 2 cuestiones que me gustaría tratar. La primera de ellas es el famoso, la operación esta de retirada de cable, ¿no? De muchas tropas de aliadas cuando se fueron por Dunkerque. Cerca de 200.000, 300.000 tropas. Si no me equivoco, había 300.000 cercados en Dunkerque. Consiguieron irse 200.000. Se sacaron en torno a 200.000. Hay mucha confusión, opinión acerca de todo esto, de por qué Hitler... y la Alemania nazi dejó escapar, cuando en teoría estaban acorraladas, las tropas, tantas tropas. A ver, entonces no sé si es muy polémico, es un tema muy ¿hay polémico. alguna opinión que es más verídica respecto a las demás o es algo que no se va a poder saber nunca, ¿no? Yo tengo una... A ver, por un lado hay que ponernos un poco en contexto. Francia prácticamente ha caído. Sí. Y han embolsado a las tropas... ¿Cómo se llama? Bueno, han embolsado lo que queda del ejército francés. Bueno, hay más tropas del ejército francés por el resto de Francia, pero cuando consiguen entrar por las Ardenas, rompen y una parte les queda arriba, obliga a irse retirando hasta Dunkerque. Y ahí está la Fuerza Expedicionaria Británica y tropas francesas. Que era de 100.000, quizás. Era más. Eran 150.000, quizás. Cartón, mírame cuánto era la Fuerza Expedicionaria Británica en Dunkerque. Y eran tropas francesas e inglesas en su mayoría. Principalmente inglesas. Inglesas. Pero había mucho francés. De hecho, en la película de Nolan hubo mucho jaleo. A mí me gustó mucho, pero hubo mucho jaleo porque lo cierto es que a los franceses casi no se los representa. Y los franceses fueron los que se quedaron conteniendo a los alemanes. ¿Qué pasa con esto? Pues los tienen rodeados completamente y Adolf da la orden de parar el ataque. Claro, están rodeados principalmente por divisiones Panzer y divisiones motorizadas. ¿Por qué paró? A ver, durante todo el ataque a Francia están como que no se terminan de creer
que estén avanzando como están avanzando. Que no se esperaban un éxito no tan se esperaban rotundo. un éxito tan bestia. Es que disuelven las... Con todo esto, por ejemplo, está Rommel, el famoso zorro del desierto, que para mí es en Francia donde desempeña mejor su papel. Que se dedica a destruir líneas francesas. De hecho, casi se lo cepillan a él, porque se lo cepilla de Gaulle. Porque De Gaulle junta un gran número de blindados franceses y dice, vale, vamos a ver, de frente no nos los podemos cepillar. Le espero si le rompemos las líneas de suministro. Entonces le consigue rodear. Y claro, Rommel lo que hace es que para y dice, vamos a ver. los blindados franceses, estamos hablando de Char B1, que era un carro de combate que estaba... Hablábamos del KV soviético, esto venía a ser el KV francés, era un pedazo de bicho lento de narices y de nuevo no tenían radios. Pero era un cacharro, leí un reporte de uno que se cepilló 20 y pico Panzer 3 en un pueblo... Además tiene 2 cañones, tiene la torreta y luego un cañón gordo en el frente. Que de hecho el artillero y cargador es el comandante. Era un carro un poco así. Y luego que era el monstruo, era el Somua. El Somua francés era un carro muy bueno. De hecho, muchos capturados se enfrentaron a los americanos en Normandía. Eran carros muy potentes y los Panzer alemanes, lo dicho, coordinándose y tal, eran superiores, pero de frente lo tenían complicado. ¿Qué hace Rommel? Junta cañones de 88. Y con eso pues consigue cargarse, porque el cañón de 88 es un cañón que, lo dicho, mete unos pepinazos del carajo. Sí. Consigue hacer retroceder a los franceses y al final se acaban marchando. Pero le meten un susto curioso. Que de hecho, la división de Rommel, la 7ª Panzer, se llama la División Fantasma. Se la llamaba... La creencia popular es que dice, no, es que el enemigo no sabía dónde estaban. Bueno, lo que pasaba era que los mapas, los alemanes, no sabían dónde estaba. O sea, si ven los mapas, hay como una zona, dicen, está en torno aquí. Una zona de 20 kilómetros a la redonda. Claro, porque Rommel, a Guderian también le pasa, pero Rommel lo que empieza a ver es que dice, hostia, es que avanzo, y no paro. Y les tenían que llamar y decían, para quieto, que es que te va a pasar esto, te van a rodear. Sí. Y la división fantasma de Rommel, por lo que se llama división fantasma, porque los alemanes no sabían dónde puñetas estaba la división de los franceses. De la división de ellos. suya. Y que de hecho también es curioso que iban drogados todos. O sea, estaba hablando que hay veces que llegaron a estar caminando 2 días seguidos, sin parar. Hostia. Iban drogados hasta el culo. Y caminaban 2 días y a combatir. Eso daba otro podcast, las drogas que se metían para aguantar, porque claro, son unos trotes y es un... Claro. Y era una división blindada, Imagínate la de infantería normal. Sí. Pero eso, bueno, volviendo al tema Dunkerque. Dunkerque. Y en Dunkerque lo que mandan a la Luftwaffe a bombardear. Que sale mucho en la película. Sale los Stuka lanzándose. ¿Hazlo? No lo voy a hacer otra vez. Yo bastante por culo me disteis con... que de hecho sale en la película que hay la pareja o el trío de cazas británicos. Sí. Que además tienen el combustible contadísimo porque dicen, es que sabemos que nos van a atacar ahora nosotros, no podemos enfrentarnos. Que por cierto, el que derriban... el que... Si te das cuenta al final... Esto lo siento, spoiler, pero... Bueno, ya tiene años. Hay un Stuka que va a bombardearles y le derriba... Le derriba el otro, sí. Que está sin combustible, planea... Y se planea y aterriza ahí. Aterriza y lo pillan los alemanes. Y él le prende fuego al Speed. No me acuerdo si era un Hurricane o un Spitfire. Y le prende fuego con la pistola de bengala y le prende fuego al avión. Pues el avión lo tienen reconstruido en el museo de... En un museo en Inglaterra lo tienen reconstruido. Porque... Bueno, joder. Es que fue muy heroico. Real, vaya. Sí. ¿Y qué pasa en Dunkerque? Que empiezan a bombardear y en Inglaterra lo que hacen es juntar una gran flota de embarcaciones civiles junto a embarcaciones de la Royal Navy, que aún así, claro, se aparece en la película que hay submarinos alemanes por toda la zona y de hecho les empiezan a hundir barcos. ¿Y cómo es que tenían el control del Canal de la Mancha los alemanes? Con todos no es que tuvieran el control... Porque la Royal Navy en teoría, pero también estaba la Luftwaffe. Yeah. Y la Luftwaffe en esos momentos... Y la RAF no... Claro, la RAF es lo que les pasa. La RAF tenía miedo de lanzarse a enfrentar a los alemanes, perder y que luego les hicieran la batalla de Inglaterra y llegar a la batalla de Inglaterra sin fuerzas. Sin fuerzas, sí. Y eso empiezan a bombardear Dunkerque.
al final consiguen llegar toda esta flota de embarcaciones civiles, consiguen sacar a la gente que además es que salvaron a los ingleses, a los franceses, los dejan ahí a morir. Esto, de hecho, el comandante de la película dice, no, yo me quedo aquí con los franceses, pero y esto, por ejemplo, choca mucho porque cuando en el frente ruso, en el frente alemán soviético, se producen desembarcos, o sea, se producen, por ejemplo, de Crimea y de tal, repliegan ya cuando están perdiendo, repliegan fuerzas, y los alemanes sacan a rumanos, sacan a húngaros, sacan a búlgaros, bueno, se sacan, pero quiero decir que no hacen distinción de tú eres alemán, tú eres... Sí, tú te quedas que eres... Y los ingleses todas las veces que se retiran como se retiran, dicen, no, nosotros lo a ver, viniendo de los ingleses y con su pasado, pues no me sorprende, ¿no? Pero... Y a los franceses los dejan un poco... vendidos, sí. No vendidos, pero bueno, los dejan y sacaron a franceses, obviamente. Pero sobre todo a los que más sacan son a ellos mismos, vaya. ¿Y cómo ocurrió todo esto? A ver, lo que se suele decir, Hitler tenía miedo de perder blindados, de meterlos por las calles y bueno, eso es lo que le pasaba a Rommel, de que se lanzaba mucho. Por un lado le tenía miedo, entonces lo que dijo es, vamos a pararnos, y por otro lado dice, vale, mandamos ahora a la Luftwaffe. Y con la Luftwaffe pues los machacamos sin perder. ¿Qué pasa? Esto ya es un dato un poco freaky, pero Churchill lo comentó. Las arenas de Dunkerque, de la playa de Dunkerque, son muy profundas. ¿Las arenas? La arena de la playa. ¿Qué pasa? Que claro, las bombas caen, atraviesan la arena y explotan. Debajo. Si tuviera el lecho rocoso más cerca, en cuanto pegaban contra el lecho, claro, eso explotaba. Entonces, la mayoría de los bombardeos que se hacen sobre las playas de Dunkerque no funciona, porque las bombas explotan debajo de la arena a muchos metros que ya no... Y esto lo comenta Churchill y dijo que seguramente de no haber sido así la playa hubieran perdido prácticamente todo. Y sí. Teniendo en cuenta que Inglaterra en ese momento está jorobada de cojones, que van a los museos y sacan las armas de los museos. Estoy hablando de mosquetes, estoy hablando de espadas medievales, de mazas, de... Lo dice Churchill en el discurso, cuando dice el discurso este de lucharemos en las playas y en los campos y nunca nos rendiremos. Que por cierto, Iron Maiden, una de las canciones que me encanta, tiene una canción que se llama Aces High, que va de unos pilotos británicos que se enfrentan a pilotos alemanes en la batalla de Inglaterra. Empieza con este discurso. Me escuchad la canción porque es la leche. Bueno, recomendada. Después de dar este discurso dice, y lucharemos con botellas de cerveza rota porque es lo último que nos quedará. Porque lo único que tenemos. Inglaterra en ese momento está jorobadísima. De hecho, es muy buena la guerra. Consigan sacar a todas estas tropas, pero saben que los alemanes, como pongan un pie en la isla, se van a tomar por... y los ingleses, o sea, Inglaterra la ¿Y de cuántos días fue esta huida? Pues, no. Porque, claro, ¿no les dio a los alemanes tiempo a ver que no funcionaba, no era efectivo bombardear por las condiciones de la playa? Sí. Porque al final lo tenían cercado, podían haber entrado en cualquier momento, ¿no? Es una cosa muy, muy rara. Yo creo estamos hablando de mucha gente, muchas tropas. De que seguramente hubiera cambiado la guerra. O sea, hubiera cambiado la guerra. A ver, también hay otra cosa que sí que se me estaba olvidando. Hitler no quería enfrentarse a Francia y a Inglaterra. Eso lo comentaste. Sí, lo comenté otra vez, que me decían Alsacia y Lorena. Sí, Alsacia y Lorena había mucho jaleo con Alsacia y Lorena. Pues siempre hubo mucho jaleo, ¿no? Sí, porque en la guerra franco-prusiana los prusianos les meten la tunda a los franceses y se la quitan. Y luego en la Primera Guerra Mundial, cuando termina, se la quitan a los alemanes, los franceses. O sea, la recuperan, vaya. Sí. Y sí, es verdad que había algo de jaleo, pero lo cierto es que Hitler, el mundo lo veía como Alemania gobernando Europa y Inglaterra gobernando las colonias y los mares. Y entonces también otra cosa que hay es que Hitler quería que dejara que escapara, para que de alguna manera los ingleses lo vieran como un gesto, ¿no? Para pactar, y spoiler, no funcionó. Pero esa es la otra gran teoría. Yo creo que un poco que fue mezcla de ambas. Y de que por un lado pensaron que la Luftwaffe iba a ser más efectiva y por otro lado Hitler, es que se ve ese problema que tenía, que era una persona muy megalomaníaca y muy con sus propias ideas, y dejaba que interfirieran mucho con
con los planes de guerra. O sea, por ejemplo, en la mayoría de Churchill no. Él dice, a ver, estáis vosotros. O sea, Churchill decía, tenemos que defender Suez. Ahora, vosotros veréis cómo lo hacéis. Y se dejaba, pero al final es lo que tienes que hacer. Tú eres un político y ellos son generales, ellos sabrán. Y Adolfo constantemente se metía y tal. Y parece que más bien fue por que los alemanes, porque los ingleses lo vieran como un gesto de buena voluntad, vamos a decir, entre comillas. Sí. ¿Y crees que la película rinde bien cuenta? Yo creo que dejando de lado que a los franceses, a los pobres, es que los pobres franceses, bueno, pobres franceses también yo, pero bueno, al principio de la película, que es cuando se ve el pueblo, salen los franceses defendiéndose. Que están defendiéndose de los alemanes, pero prácticamente no salen en la película, por lo demás sí. Bueno, es una buena película histórica, ¿no? No como otras recientes. Napoleón. Tenía que decirlo. Tenemos que ir a verlo. Tenemos que ir a verla. Que hoy me parece que ya no. Hoy te invito a pizzas. Me parece correcto. Y a cartón también. Venga. Lo veo con hambre. Si quieres pasamos al otro. Bueno, y una cosita. Sí, dime. Con lo de la Operación León Marino. El nombre sí, ahora no me acuerdo. La Operación León Marino es la teórica, hipotética operación con la cual Alemania iba a invadir Inglaterra. Sí. Ahora dicen que no. ¿Te puedo decir un dato? Sí. Yo fui hace poco de vacaciones a Londres y fui al gabinete de guerra de Winston Churchill, y en uno de los audios esos míticos que escuchas había un general, no me acuerdo el nombre, que era británico, que realmente pensaba, iba notando día a día, mañana yo creo que Alemania va a desembarcar en la isla, algo así. O sea, no me doy cuenta de cuál. No sé, no me acuerdo qué comandante era, pero ¿estuvo tan cerca de desembarcar en la isla, Alemania? No, por lo dicho, Hitler no quería, era más propagandística que otra cosa. Sí. Claro, lo que pasa es que es muy divertida ver. Y podía, ¿no? Por capacidad naval, me imagino, ¿no? Porque... Pero hay una cosa que no es capacidad, que son los paracaidistas alemanes. Los Fallschirmjäger. Ya, también, sí. Que eran fuerzas especiales muy buenas. Toman Creta, toman Eslau. Bueno, también le están. Quiero decir, saltaban con una pistola y 2 granadas. Y luego iba a la caja de armas, por otro, no es como ahora que saltan con todo el equipo. Que, bueno, también. Pobres paracaidistas, y a mí me dan. Pero bueno, si se hubiera combinado una operación anfibia con una operación aerotransportada, seguramente Inglaterra habría caído, sobre todo porque es que en ese momento sí tenían las tropas, pero es que estaban fatal armados. Estados Unidos no está apoyando. En tierra no podrían haberse defendido. ¿No? A ver, claro, por otro lado, la Royal Navy tenía la supremacía naval. Habría que ver cómo se había enfrentado la Royal Navy y la RAF contra la Luftwaffe, cargando contra los barcos ingleses. Pero seguramente si los alemanes se lo hubieran propuesto de verdad, Inglaterra hubiera caído. Y esto es impepinable. O sea, solo hay que ver las fuerzas y quiero decir, podrían haber hecho puentes aéreos, podrían machacado a la RAF británica, incluso mandado alguna flotilla para hacer frente. A ver, esto ya es muy hipotético, pero los submarinos alemanes también estaban por ahí. Y les dieron bastante caña a los ingleses. Está muy exagerado cómo funcionaron los submarinos alemanes, porque los ingleses siempre dicen eso de no, o sea, lo hacen para resaltar, dicen, no, mira, a pesar de que nos estuvieron machacando los convoyes y tal, creo que no llegaron ni al 0,05% de, o sea, los convoyes destruidos no llegaron al 0,05% de convoyes totales de Inglaterra, o sea, no causaron prácticamente, fueron mucho más efectivos en la Primera Guerra Mundial, entre otras cosas porque no había. O sea, en la Primera Guerra Mundial, las dos maneras de destruir a un submarino era o pasándole por encima o cañoneándole. En la Segunda Guerra Mundial ya hay cargas de profundidad, hay sonares, hay muchas más maneras de parar un submarino. Pero seguramente yo creo que sí, que hubiera tenido lugar la operación León Marino y habría sido muy diferente todo, porque claro, cayendo en Inglaterra, todas las flotas de bombarderos americanos e ingleses que bombardearon Alemania, te las ahorras. Claro. Pero. Claro. Bueno, es un what if, ¿no? Que quedará ahí. Y luego la propaganda es muy divertido, porque los ingleses, por ejemplo, había una. Decían por la propaganda, o sea, retransmitían en la radio como para enseñarles inglés a los alemanes. Y una de las cosas que decían que tenían era mangueras con combustible. Y entonces lo que hacían era soltaban el combustible en el agua y cuando desembarcaron los alemanes les prendían fuego. Anda.
Y entonces los ingleses lo que decían, que era mentira, no tenían combustible para hacer esa guerra. Claro. Pero se lo metían en plan de guerra psicológica. Y entonces a los alemanes les enseñaban a decir, estoy ardiendo en inglés y todas estas historias para acojonarles. Y se dedicaban a pincharles y a darles por culo así. Y más o menos funcionó, ¿eh? Pero... Anda. Pero bueno, es que la guerra sí es... O sea, la guerra propagandística y psicológica es bastante curiosa. Pues si quieres pasamos a... Es que estoy entre dos. Entre Creta y... No, te voy a preguntar sobre el acorazado Bismarck. Es que tengo aquí una mierda en el agua. Hostia, aquí en directo estoy intentando envenenar a Tomás. ¿Te imaginas? Conozco a los chavales. Sí, por si quieres hablamos del acorazado Bismarck de Alemania. Buena historia. El Bismarck. Nombrado por el canciller de hierro, por Otto von Bismarck. Esto, personalmente, para mí, o sea, yo en la Segunda Guerra... O sea, siempre me interesé por la historia, pero lo que más me llamó siempre la atención fue Roma y la antigua Grecia. La Primera Guerra Mundial también, porque cuando estaba en segundo de la ESO, coincidió que fuera ¿cómo se dice? Habían cumplido 100 años desde el inicio de la... O sea, desde el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, en mi instituto en la biblioteca pusieron muchos libros de la Primera Guerra Mundial, hubo mucha historia y yo me interesé mucho. Pero la verdad que la Segunda Guerra Mundial no estaba, era algo que sabía, tenía algún libro y tal, pero no era algo que me llamara la atención. Y creo que fue en cuarto de la ESO, primero de bachiller, uno de mis... un grupo, bueno, en ese momento no, pero... un grupo de metal que se llama Sabaton, que a día de hoy pues, es mi grupo favorito, sacó una canción que se llamaba Bismarck, que era precisamente en honor a Otto von Bismarck. No, al barco. Vale. Y dije, hostia, ¿y esto qué es? Y empecé a leer sobre el barco. Y dije, vale, pero ¿cómo llegaron a este barco? Y ahí empecé a hilar. Y empecé y ese jovencito Tomás, habrá sido hace 5 o 6 años, se empezó a interesar por la historia y empezó a leer cada vez más. Y bueno, o sea, ahora sé lo que sé de la Segunda Guerra Mundial seguramente por esa canción. El Bismarck es... Los orígenes, ¿eh? Los orígenes. En exclusiva. Ahora hablando del barco. Sí. Era... A ver, Alemania nunca había tenido mucho poder. O sea, nunca había tenido. Había tenido la Kaisermarine, la Kaiserliche-Marine, que fue prácticamente destruida entera. Y solo conservaba 2 acorazados, que eran el Schleswig-Holstein. Aquí era clases de alemán. Y de ucraniano y ruso, yo creo, a este ritmo. Son las 2 provincias que están lindando con Dinamarca. Y el otro era el Hindenburg, me parece que se llama. Que de hecho los cañones del Hindenburg son los que dan inicio a la invasión en Polonia. Y bueno, es algo muy... tenía estos 2 acorazados y tenía los cruceros de batalla, Scharnhorst y Rheinschau. Que de hecho, si estuviste en Londres, verías al Belfast, el crucero. Sí, te mandé fotos. Según aterricé en London Bridge, creo que era. O sea, aterricé. Llegué en tren ahí. Sí. Iba por un puente, miré a un lado y vi, oye, eso creo que es un crucero, ¿no? Sí. Y le pasé foto a Tomás y me dijo, hostia, el Belfast. Sí. Y lo primero que le dije fue, oye, ¿pero qué es? ¿Museo? ¿No es museo? Es que yo de primeras dije, ¿qué coño hace aparcado ahí un crucero de guerra, no? Pero no, es un barco museo, sí. Un buque museo. Sí. Pues museo. Este es de mis barcos favoritos también. Este se dedicó, estaba lleno de radares y se dedicó a perseguir al Scharnhorst. Y entonces le iba diciendo dónde estaba y al final lo consiguió hundir gracias a este crucero. Pero bueno, tenía estos 2 cruceros y luego tenía cruceros pesados de la clase Admiral Hipper. Tenía 3, el Admiral Hipper, el Prinz Eugen y el Blücher. Y por un lado están construyendo un portaaviones, el Graf Zeppelin, que lo me llegaron a construir, pero al final lo hundieron antes de que llegaran los soviéticos, pero los soviéticos lo reflotaron, pero se les hundió a medio camino, entonces al final no... Y era un portaaviones, era pequeño. Estaba basado en el Akagi japonés. Y desarrollan, dentro de lo que se conoce el Plan Z, que era un plan para recrear otra vez la marina alemana, diseñan 2 acorazados de la misma clase,
y les ponen el nombre de Bismarck y Tirpitz. Estos acorazados no me voy a poner a meter en especificaciones técnicas, pero tenían cañones muy potentes, eran del... Ya no me acuerdo. Creo que tenían, o sea, son 4 baterías de doble cañón. Que no me acuerdo el calibre. Pero bueno, era un calibre potente para la época. No me acuerdo si eran 380 milímetros o algo más. Pero bueno, eran barcos muy armados, muy blindados para la época y rápidos. De hecho, se los considera acorazado rápido. Yo no lo llego a considerar acorazado rápido, pero bueno, eran barcos muy potentes, muy decentes para su época. Primero terminan de construir el Bismarck, lo ponen están un par de meses entrenando en el Báltico y luego lo mandan junto al crucero, al Prinz Eugen. De hecho, dato curioso, el Prinz Eugen es el único barco alemán que va a sobrevivir a la guerra. Y le tiraron una bomba nuclear. ¿Cómo que le tiraron una bomba nuclear, tío? Con los sellos nucleares, estaban haciendo sellos nucleares y pusieron un montón de barcos capturados que ya no iban a usar, tal. Sí. Y le soltaron una bomba nuclear a ver qué pasa. ¿Hay un vídeo de eso? Creo que sí. Pues está grabado. Creo que sé que es. Pues el Prinz Eugen está ahí y sobrevive, aguantó la bomba nuclear. ¿Qué pasa? Que lo hundieron. O sea, en plan, lo hundieron. Es que esto también es de subnormal. Y conforme lo están hundiendo, dicen, hostia, le quitamos el combustible. Que el combustible es radioactivo. No le habían quitado el combustible. No me jodas. Creo que se lo consiguieron al final quitar, pero casi se monta una del... Imagínate que se hunde con el combustible radioactivo. Puta. Y este barco... Te vas a bañar y sales ahí con... Pues el Prinz Eugen era un barco, pues un crucero pesado, estaba equipado con torpedos y con cañones. Van ligeros, es un crucero pesado, o sea, es un barco que está a medio camino, o sea, medio camino es un barco que sirve pues tanto para funciones de apoyo a otros barcos más grandes como acorazados y tal, pero también es un barco que de por sí libre pues funciona bastante bien. Y los mandaron al estrecho de Dinamarca, que no está en Dinamarca, está en Groenlandia. Los mandaron a interceptar el comercio inglés. Claro, esto ya te dice un poco de mandar un acorazado y un crucero solos. Dices tú, a ver, colega, mándalo con más barcos para que le sirvan de escolta. Pero bueno, y los mandan para allá. Cuando están cerca del estrecho de Dinamarca, los ingleses sabían que se habían mandado, sabían que tenían el barco nuevo, el Bismarck, todavía no se habían enfrentado a él porque era muy nuevo, y habían mandado para interceptarlos al Hood y al Príncipe de Gales. El Hood era el buque insignia de la Royal Navy, era un crucero de batalla. Un crucero de batalla, que es un barco que es un poco más pequeño que un acorazado, pero bueno, es un barco capital. Vaya, es un poco más rápido. El Hood, por ejemplo, tenía torpedos. Es un barco un poco más ligero que un acorazado, pero no deja de ser un barco grande. Y el Príncipe de Gales era un barco de la clase King George V, o sea, del rey Jorge, el rey Jorge V. Sí. Y era creo que era el tercero de su clase. Eran unos barcos que, según dijo Churchill, les tenían que haber puesto cañones mejores porque... No, era el tercero. No, eran 4. Iban a hacer 5, pero solo hicieron 4. Churchill lo que comentó es que era un barco que tenía unos cañones muy ligeros para los que tenía que... O sea, que tenía que haber tenido más daño. Falta daño. Y mandan a estos dos barcos a interceptar al Bismarck y al Príncipe Eugen. Sí. Claro, lo que hacen los ingleses dicen, vale, el Bismarck es más nuevo, que se enfrente al Príncipe de Gales, que es más nuevo, y el Hood, que es más viejo, que se enfrente al Prinz Eugen, que es más... Claro. Que es un crucero pesado, es más pequeño, tiene menos potencia. ¿Qué pasa? Que los alemanes dicen, a que estos hijos de puta nos la lían. Y cambiaron los barcos de sitio. Claro, conforme llegan el Hood, ve al Bismarck. De hecho, en la canción de Sabaton empieza... desde la niebla se ve una forma, un barco se aproxima. Y claro, el Hood ve al Bismarck y el Bismarck lanza una salva y le atraviesa la cubierta, le llega a la Santa Bárbara y el Hood explota. O sea, nada, el Príncipe de Gales se queda así, intercambia 4 tiros y le dice a los marineros de los que habían quedado que, a ver, creo que prácticamente no hubo supervivientes. Dice, ¿vosotros sabéis contar? Y le dijeron, sí, pues no contéis conmigo. ¿Qué pasa? Que esos 2 tiros que pega uno le da al Bismarck y le dan el combustible.
Hostia. ¿Qué pasa? No llega a causar grandes daños, pero provoca una fuga de combustible. Y entonces lo que hacen es, claro, estamos en el estrecho de Dinamarca, dicen, vale, vamos a el Bismarck que vuelva para Alemania y el príncipe Eugen que continúe el rumbo para despistar un poco de lo que va a hacer. Y pues van haciendo eso. Lo que ocurre es que los ingleses, claro, el príncipe de Pega les cuenta de lo que ha pasado. En Inglaterra no se creen que se haya hundido al orgullo de la flota. Y ahí es cuando Churchill tiene una de sus famosas frases que dice sink the Bismarck. O sea, hundir al Sí. y mandan a toda la flota a por el cacharro. Por el Bismarck, sí. Con esto hay dos cruceros que se ponen a seguir al Bismarck, el Norfolk y el Suffolk, me parece que eran, y se dedican a seguirlo. ¿Qué ocurre? Que el Bismarck, como tenía la fuga de combustible, no podía ir a toda máquina, pero por lo menos iba lo suficientemente rápido como para que los otros no le ganaran. Claro. Y al final se mete en bancos de niebla y tal, lo pierden. ¿Qué ocurre? Que el capitán del Bismarck piensa que lo siguen localizando y le dice, avisa por radio y dice, oye, a ver, nos ha pasado esto, estoy aquí, pues, en cuanto estéis a rango, mandarme a la Luftwaffe a apoyar y tal. Los ingleses lo detectan. Y dicen, lo tenemos localizado. Bingo. Y manda la flota de Inglaterra. Por un lado estaba viendo la flota del Mediterráneo, por otro lado estaba viendo la flota de Inglaterra. Y le alcanzan No le llegan a alcanzar, pero está viniendo la flota inglesa, están viniendo el rey Jorge V, acompañado por el Nelson y el Rodney, que son tres acorazados junto a su escolta. ¿Qué pasa? Que desde el Mediterráneo llega la flota inglesa con el Ar Royal. El Ar Royal era en ese momento uno de los... Bueno, era el portaaviones más moderno que tenían los ingleses. Y le consigue localizar. Manda los aviones, que eran los Swordfish, que es muy curioso porque son biplanos. Con un torpedo, que son aviones, parecen aviones de la Primera Guerra Mundial. Sí. Y le empiezan a atacar. El Bismarck se defiende y tal. Y de todas las salvas de todos los aviones torpedos lo que hacen es que se acercan al agua, tiran el torpedo y se retiran. Si no los derriban antes. Y consiguen 2 torpedos impactar. El primero le impacta por el casco, por la proa, me parece. No causa grandes daños. Y el segundo torpedo le impacta en la pala del timón. Y se la revienta. Y queda el barco dando vueltas sobre sí. Claro, y ahí le llegan los barcos que venían de Inglaterra, los acorazados le empiezan a cañonear, el otro devuelve el fuego. Están horas, llega un punto que los acorazados ingleses tienen que volver a Inglaterra a reponer la munición. Y no son capaces de hundir el barco. No son capaces, y el barco, claro, ya ladeado, machacado completamente, las torres fuera de... Y se mete en un banco de niebla. Y cuando se meten los ingleses a perseguirle, se encuentran a los marineros. En torno a 100 marineros en el agua, que habían hundido el barco antes de... Prefirieron hundirlo antes de dejar que o se lo hundiesen o se lo capturasen. Y esa es la historia del Bismarck. Un poco amarga en el sentido de que estuvo a punto de llegar a... Pudieron dejar ahí 100 fulanos. Decir, se hundió el barco. No, porque estaba o sea, claro, estaba jodido ya. Machacado. Y llegaron, creo que a darle 50 y pico torpedos, 200 impactos de cañones principales, no sé cuántos de baterías, tal. Dio guerra, Luego fue un barco que, era un acorazado... Es un barco potente, pero hizo que se movilizara toda la flota inglesa para destruirlo. Y dirás, hostia, y tenía un hermano. ¿Un hermano? El Tirpitz. Tirpitz. Se diseñaron 2 barcos. El primero que se puso en marcha fue el Bismarck y el segundo el Tirpitz. De hecho, el apodo del Bismarck es el rey de los mares y el apodo del Tirpitz es la reina. La solitaria reina del norte. La solitaria reina del norte. Porque lo que pasa es que, claro, se quedaron así los alemanes y dicen, hostia, que no se ha hundido el Bismarck. Y dicen, pues este lo protegemos. Y lo mandaron a Noruega, la invaden los alemanes. Ponen el barco en un golfo. Sí, lo tienen ahí es con redes de torpedo y tal. Y dicen que aquí no... Y bueno, les van a lanzar una serie de ataques aéreos los ingleses y en uno de ellos lanzan Lancaster. Los Lancaster son un bombardero cuatrimotor. A mí me encanta, es guapísimo. Un tío mío haciendo una maqueta de... Adjunto foto. sí, adjunto foto. Y una de las cosas que lanzan son las... No me acuerdo cómo se llaman, pero son unas bombas que los hacen girar. Son como tonelales de cerveza. Entonces, los hacen girar y las lanzan contra la superficie del agua. Y las bombas van rebotando en el agua. Y
y hasta que impactan. Y uno de esos impactos le da en el costado y se lo revienta. Consiguen reflotarlo y lo ponen sobre un banco de arena apoyado. Pues yo creo que para finalizar el podcast, te voy a hacer una pregunta que no te comenté antes. O sea que... Debo de leer. No, una... Te voy a... Joder, macho. Es de los mejores, que ha parido este podcast. No, te voy a preguntar acerca de una película de temática histórica que recomiendes. Una película de ver, ¿no? Haría bien una película de ver. Una película de ver que recomendarías a mí o a cualquiera que nos ve. De historia, sobre todo. A ver, partiendo de la base de que las películas de historia, o sea, tipo la Gladiator y todas estas son no son documentales, son para disfrutar. ¿Tú qué haces? Sí. Seguramente para mí la que mejor hecha de la historia es el Salva Soldado Ryan. Sí, Soldado Ryan. Sobre todo los 15 minutos a ver, los 15 minutos del principio, ¿no? Del principio. Son una locura. Son una locura. Brutal. O sea, una locura. Lo que pasó, luego ya el resto es un poco más fantasioso, vamos a decir. Se toma la ley esta de que no puede haber lo de los... que no pueden luchar, no sé, o sea, que un grupo de hermanos no puede luchar en el mismo tal, se lo toma un poco... Pero bueno, es por el bien de la trama. Y es un película. O sea, está muy bien hecha. Tiene escenas un poco fantasiosas. Lo de meterle la bala por la mirilla al tirador. Pero bueno. Y luego, por ejemplo, los carros de combate que salen Tiger. No son Tiger, son T-34. Son T-34 con modificado se ve por las ruedas. Con lo que viene a ser la torreta modificada. Pero bueno, aún así, por ejemplo, cuando salen los Tiger, había veteranos viendo la película, se tuvieron que ir. Porque el ruido era tal cual el ruido que hacían las cadenas de los Tiger y tuvieron que dejar la película porque no... Y luego a ver, que los destruye un poco fácil los Tiger debe ser jodido ver esa película o cualquiera para alguien. Si es fiel la película, debe ser complicadísimo. Sí, así de... Luego a ver, no sé, también Enemigo de las Puertas está muy bien, que esa es de Stalingrado. Es un poco la fábula entre el mejor tirador ruso, Vasily Seise, creo que se llama, que en sus memorias, esto en la vida real, dejó registrado un duelo con un francotirador alemán. Lo que pasa es que parece que el francotirador alemán se lo inventó. Y es un poco... pero bueno, la película pues recoge como ese duelo entre... ¿no? Es un poco la fábula entre el pastor ruso que aprendió a disparar para enfrentarse a los lobos, para protegerlos para proteger al rebaño de los lobos, contra el tirador alemán, que es un aristócrata que aprende a disparar en un campo de tiro y que lo hace más... Quiero decir, pero bueno, es una película muy buena. Tiene cositas como todas las películas que es un poco, pues, por ejemplo, los aviones que vuelan muy bajo. Sí, un poquito más espectacular, ¿no? Sí. Lo que y luego, a ver, que la ha hecho Hollywood, entonces... No me acuerdo si era... creo que era inglesa. Pero bueno, que también deja a los soviéticos, los deja bastante mal. Hay cosas que dices tú, a ver. O sea, por ejemplo, lo de... la famosa frase de... vais por parejas, uno lleva el rifle y el otro un peine de balas. Cuando muere el del rifle, el del peine de balas coge el rifle. Eso es inventado completamente y es para dejarlo. Hay una escena, por ejemplo, de un ruso que se intenta escapar, están moviéndose por barco, se salta del barco y sale el mando, le empieza a disparar con el revólver y le mete a lo mejor 10 tiros con un revólver. Y que dices tú, a ver... Son cosas que están un poco exageradas, pero dentro de lo que acaba a mí me parece una buena película. Y luego, bueno, no sé, históricas ya más antiguas, vamos a decir. Bueno, no sé, tampoco... No, te pregunté por una, no hace falta que... Ya, pero bueno. Entonces, no sé. Midway, nada. No, Bueno, hay otra T-34 que al principio está bastante bien. Sí. Es bastante real. Bueno, hay una escena del T-34 que destruye un Panzer II y luego le da un Panzer III. Sí. Pero... ¿Qué película es esta? La de Desmond II. No me doy cuenta. La de Hasta el último hombre. Ah, joder. De Andrew Garfield. Esa la tengo que ver. Esa Bueno, no nada, ¿no? el pibe existió, ¿eh? No, salió hace nada, no. Hasta el último hombre no salió hace poco. No, yo... Bueno, es de 2017, 16. No, vale, no, la estoy confundiendo con esta de la Primera Guerra Mundial. Ah, no. ¿Cómo se llama? 1917. Eso.
Sí, la estaba confundiendo. Sí, la del último. Bueno, eso también. Es la de el que no usaba armas, que se dedicaba a recoger sigilo. Que están en la isla de Iwo Jima. En Iwo Jima, sí, es que aquello fue una carnicería brutal. Pero sí, está muy bueno. Y luego está también, porque no me has dicho serie, pero Band of Brothers, que es como la continuación de Salvar al Soldado Ryan, Sí. de Spielberg y Tom... Joder, se me dio el nombre. Tom Hanks, ¿no? Es el que hace... Hank, sí. sí. Hacen esa continuación, que es como de los marines del desembarco en Normandía, cómo continúan y tal. Luego está The Pacific, que también la montaron ellos dos, que cuenta la historia de los marines en las islas del Japón, y ahora están sacando una que se llama Los Reyes del Cielo, me parece, que es de pilotos. Pero, y esas series están bastante buenas, pero bueno. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Caballero, un placer, como siempre, tenerte aquí. Que compartas pues, un poquito de historia, ¿no? Con todos nosotros. Me gusta escuchar Sabaton, que está muy bien. Y Iron Maiden. Eso, recomendaciones. Menos reggaeton y más. Pero nada, poco más que añadir. Sí, bueno, feliz Navidad y próspero año. Y próspero año. Esperemos que sea... A ver, peor no puede ser. Ya que... Claro, porque cuando se publique esto ya va a ser Navidad. O sea, ya va a pasar Navidad. Y para el siguiente podcast va a ser feliz año. Porque va a ser un nuevo año. O sea que feliz año también. Felices fiestas en general, ¿no? Que os traigan mucho los Reyes. Espero que no os traigan... Bueno, los Reyes no, Papá Noel. Espero que nos traiga carbón. Joder, Papá Noel, nombre, los Reyes Magos, que somos españoles, coño. No, porque para el siguiente creo que... No sé, bueno, da igual. No, los Reyes. Que os traigan muchas cosas, independientemente de quién sea. Y nos vemos en 2 semanas como siempre, ¿vale? Señores y señoras, cuidaos.